Como digo, muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Centro Cultural de la Villa Pastora Soler, bienvenidos a una edición más de las jornadas contra el cáncer de Coria del Río. Este año, como venimos haciendo en los últimos años de esta jornada, la hacemos de forma dual, donde se va a tratar el cáncer de mama, así como también en esta edición el cáncer de pulmón. Tenemos de los mejores expertos, habido y por haber de nuestra provincia y de nuestro hospital más cercano, que es el que nos toca a nosotros, como es el Hospital Virgen del Rocío, dentro de un comité científico, como digo, que es de los mejores, lo vamos a tener durante estos días aquí, pero yo no me voy a enrollar porque tenemos hoy una tarde, pese al frío y el agua, bastante bien acompañada por todos ustedes, al cual le agradezco que hayan venido pese a las inclemencias del tiempo. Vamos a dar comienzo a esta jornada, vamos a abrir esta jornada haciendo que suban nuestras autoridades para eso mismo, para que la jornada den comienzo, esta jornada 2025. Pido un fuerte aplauso y que suba al escenario Modesto González, alcalde de Coria del Río, Conchi Renedo, delegada de Salud, y el responsable del comité científico, el doctor Jesús Manuel Blanco Suárez. Como hemos empezado un poquito tarde, voy a intentar abreviar al máximo, porque las palabras de presentación pues son las de menos relevancia, aunque siempre necesarias. Y voy a aprovechar mis segundos de intervención para agradecer a todas las personas que hacen posible estas nuevas jornadas contra el cáncer. Jornadas que se han convertido con el paso de los años en uno de los eventos más importantes que organizamos desde el Ayuntamiento a lo largo del año. Uno de los eventos más importantes porque, evidentemente, estamos tratando pues, uno de los problemas que más mella hacen en la sociedad, y no es nuevo, llevan muchos años causando mella en la sociedad. Así que desde las administraciones públicas tenemos que poner cada vez más empeño en conseguir que más pronto que tarde dejemos de tener que organizar estas jornadas. Así que aquí estamos, un año más, espero que las disfrutéis enormemente. Necesito agradecer a todos los expertos que van a estar aquí en estos 2 días. Esperemos que puedan ser 2 días. Sabéis que se ha decretado una serie de alertas que estamos a la espera de incluso poder ya mismo tener que poner en marcha el plan de emergencia municipal, pero esperemos poder disfrutar al máximo de las mismas y de los expertos. Así que vamos a aprovechar este primer día y ya mañana Dios dirá, como se suele decir, ¿no? Y, por supuesto, pues hay que agradecer a nuestra madrina de este año, ¿no? A Cristina Medina, que esté con nosotros, que se haya prestado pues de una forma inmediata a estar formando parte de esta jornada y a poner pues su imagen, su fundación y todo lo necesario para darle visibilidad a esta jornada, porque de esa forma es la mejor manera de combatir el cáncer. Así que, Cristina, muchas gracias por estar aquí y por prestarte a todo esto. Por supuesto, gracias a la Asociación contra el Cáncer de Coria del Río, a la Asociación contra el Cáncer en general y a todas, en definitiva, a todas las entidades que han colaborado con la misma. Saludo a los miembros de la corporación que están entre el público, el Grupo Socialista, quiero ver, gente del Grupo de Vox también. Y, por supuesto, pues permitidme un último mensaje de reivindicación de la sanidad pública, que aquí estamos haciendo una reivindicación muy importante de la sanidad pública. El hospital de referencia de Coria del Río, el Hospital Virgen del Rocío, donde trabaja nuestro organizador fundamental, Jesús Manuel. Todas las personas que van a acompañarnos estos días forman parte de la sanidad pública andaluza. Y permitidme pediros un fuerte aplauso para todos ellos. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien hago todos los saludos como ha hecho el señor alcalde a todas las personas y personalidades que estáis aquí, y a mí me ha tocado pues presentar a nuestra madrina, la madrina de esta jornada, a presentar a Cristina Medina. Y la verdad es que es un verdadero honor, como ha dicho antes el alcalde, contar con Cristina Medina como madrina de estas jornadas de Coria del Río. Cristina Medina es una actriz, creadora escénica y comunicadora. Sevillana de nacimiento, cuenta con una extensa y reconocida trayectoria en teatro, televisión, proyectos culturales, siendo muy conocida ante el gran público por su papel de Nina Chacón en la serie La que se avecina. Su carrera siempre ha estado marcada por la entrega, la autenticidad y una mirada muy humana sobre la vida. Pero hoy Cristina está aquí para algo que va mucho más allá de su profesión.
En 2021 fue diagnosticada de cáncer de mama, una experiencia que ella misma ha definido como un antes y un después. Desde entonces ha hablado con una honestidad poco habitual sobre lo que supone atravesar esta enfermedad, no solo los tratamientos médicos, sino también el impacto emocional, el miedo, la soledad y las carencias de apoyo que muchas personas viven durante y después del proceso oncológico. Lejos de guardar silencio, Cristina decidió transformar su vivencia personal en un compromiso colectivo. Fruto de ello nació Oncolomeeting, una fundación y comunidad que busca acompañar, conectar y dar apoyo real a pacientes oncológicos, supervivientes y familiares, poniendo el foco en la salud emocional y en la importancia de no recorrer este camino en soledad. Cristina reivindica algo esencial, que el cáncer no se romantiza, sino que no siempre se puede ser fuerte y que también es legítimo sentirse mal. Su mensaje es valiente, es necesario y profundamente humano. Por todo ello, su papel como madrina de estas jornadas cobra un significado muy especial, porque hoy nos acompaña no solo una actriz reconocida, sino una mujer que da voz, conciencia y esperanza, y que nos recuerda la importancia de la prevención, el acompañamiento y la empatía. Así que, Cristina, muchas gracias por tu generosidad, por tu compromiso y por estar aquí hoy con nosotros. Sube, por favor. Muchas gracias. Yo me quedaba ahí sentada, ¿sabes lo que te digo? ¿Ahora qué voy yo? Corre, Vale. corre allí. Eso te iba a decir, porque yo ahí no se me ve con el... Un aplauso para nuestra madrina, ¿no? Ahora sí, Cristina, ahora sí te puedes venir aquí para tu mensaje de esperanza. Bueno, como bien han dicho ellos, todo el mundo me conoce sobre todo por el trabajo de La que se avecina en el papel de Nines. Yo llevo verdaderamente desde el 1992 trabajando en teatro y siempre he hecho mis propias producciones y tal. Pero bueno, anyway, yo hoy no estoy aquí como artista, sino que estoy como superviviente de cáncer de mama. Como han dicho, en el 2021 me diagnosticaron 2 cánceres en mama derecha, uno lobulillar y uno ductal, más un tercer in situ, que era, espérate que voy para allá también. Y entonces, bueno, pues me tocó la gran pesadilla que es vivir esta enfermedad, porque es una enfermedad muy desconocida. Es en lo que yo últimamente estoy haciendo mucha incidencia, es decir, pero bueno, voy por partes si no me pierdo. A mí me lo diagnostican en el 2021, en julio, y yo pienso, bueno, vamos a ver esto del cáncer, ¿sabes lo que te digo? Porque yo había tenido y tengo muchas amigas, algunas ya no están, y otras les tocó aquello que te lo quita, te dan 5 sesiones de radioterapia, te vas a tu casa, y yo pensé, esa voy a ser yo, la de las 5 sesiones y buenas tardes. Poco a poco te vas dando cuenta que esto no es así, que tus cánceres, como claro, es que iba por triplicado, entonces claro, me tenía que tocar 3 buenas papeletas de 3 y no fue así. Hubo uno de ellos que estaba en un estadio más avanzado, por el cual me tocó comerme quimio, radio, tratamiento hormonal. Y además se descubrieron que tenía 2 lesiones en el cerebro. Bueno, total, que cuando esto te lo dicen a ti, dices, ¿cuánto oxígeno me queda? ¿Sabes? Porque es muy normal sentir con un diagnóstico de este calibre y sobre todo, efectivamente, con un diagnóstico de este calibre de, coño, ¿cuánto oxígeno me queda? ¿Sabes? ¿Me voy al jardín o no? Entonces, mira, como la Lola Flores, perdiendo los pendientes. Bueno, entonces, a partir de ese momento, cuando yo me di cuenta, fue cuando me fui dando cuenta de la verdad del barquero de esta enfermedad, del gran desamparo, porque como yo decía en aquel momento, y en aquel momento lo decía llorando, coño, me ha tocado en el mejor momento de mi vida, y ahora lo digo de menos mal que me tocó en el mejor momento de mi vida. ¿Qué quiero decir con esto? Estaba todo situado, lo emocional, lo económico, lo laboral, y pude tener las mejores condiciones para pasar 5 años que harán ahora en julio, de una manera yo encuentro privilegiada. Pero al darme cuenta de cuánto desamparo había dentro de esta enfermedad, yo todo lo que he luchado desde ese mismo instante que decidí hacerlo público por las redes no ha sido por mí, ha sido por yo puedo, pero quien no, ¿qué?
Es lo que a mí me impulsó a hacerlo público en redes, porque yo estaba diagnosticada desde julio y no lo hice público hasta final de septiembre, cuando ya se me cayó el pelito de los cojones. Cuando en aquel momento dicen, mujer, el pelo crece. Ya, pero es que ahora está cayendo, no está creciendo. Podemos darnos cuenta, y es que la gente no te lo dice con el ánimo de la mala baba, es que nos volvemos invisibles. Venga ya, mujer. Venga ya, pero bueno ya, y ya estás viva ya, y tú, yo a ti no te lo digo. Y sin embargo, fui dándome cuenta poco a poco, además del gran desamparo burocrático, emocional y de todo tipo, el gran desconocimiento que hay social de esta enfermedad. Hasta que nos toca, nos pensamos que el cáncer es una enfermedad que o bien te mueres, o bien te quedas un poquito calborota y luego estás de puta madre. ¿De puta madre? Esto es lo que yo haría de verdad a nivel nacional. De puta madre, ¡ay, de mama! ¡Qué suerte! Suerte es que te toque la lotería, que te toque un cáncer ni de mama, ni de momo, ni de piel, ni de pulmón, ni de nada. Los hay buenos, malos y muy malos. Los cánceres, todos los tratamientos que tienen que ver con unos cánceres putada, ¿vale?, donde te tienes que comer unos tratamientos que destrozan el organismo, suelen tener muchísimos efectos secundarios, entre otros, y ya me quito, ahora voy a los emocionales, pero muchos de los tratamientos desencadenan en acabar desarrollando otro tipo de enfermedades, osteoporosis, los chochos, ni te lo cuento cómo terminan, en fin, esto con respecto a los cánceres de mama con tratamiento. Por favor, levante la mano quienes tienen los chochos aquí al revés, o voy a ser solo yo. Bien, valiente, valiente. Y el resto mierda pura porque tenéis todo el mundo los coños al revés. Exactamente, exactamente. Entonces, gracias. Últimamente estoy muy empeñada en dar voz precisamente a eso. Vale, estamos vivas. Muchísimas gracias, por supuesto que sí. Gracias quimioterapia, gracias radioterapia, gracias oncólogos. Pero no estamos bien del todo. Yo quiero desde aquí dar un mensaje, aunque parezca lo contrario, de esperanza en el aspecto de que si hay alguna persona hoy aquí que ya lleve 2, 3 años y aún tenga recaídas emocionales, aún tenga recaídas de algún tipo, quiero desde este lado decirle que es normal. Porque hay una cosa que es muy importante, no podemos, es decir, todo lo que nosotros recibimos de la sociedad desde que nos diagnostican un cáncer es venga, ánimo, valiente, tú puedes, venga, fuerza, venga tal, coño, qué ansiedad de los cojones, esto no nos ayuda. ¿Me puede dejar, por favor, llorar? Gracias. ¿Me puede dejar, por favor, enrabiarme? Gracias. No hablamos de la culpabilidad que desarrollamos muchos pacientes oncológicos por haber tenido la enfermedad, que eso ya tiene 2 pares de cojones y la baila ahora, porque encima nos culpamos. ¿Será que yo antes? Claro, como yo antes, claro, es que yo debería. Y entonces, cuando nos enfrentamos a nuestra nueva vida, hay un momento durante el proceso de después de los tratamientos que no es miedo a la muerte, señoras y señores, es miedo a la vida, que es mucho peor. Porque como yo voy a ser la misma que era, si yo era la misma que era, entonces voy a volver a desarrollar. Pero esto qué tortura china es. Y esto que yo estoy diciendo, que para mí es y ha sido, yo he sido siempre de hablar, como estáis viendo, yo no me callo nada. Entonces, yo cuando he ido poniendo de manifiesto esto en las redes y veía que miles y miles de personas me decían, ¡ay! A mí me pasa lo mismo, menos mal, a mí me ayudaba también a darme cuenta que era parte del proceso y me daba la esperanza suficiente como para decir, de acuerdo, pues continúo, es parte del proceso. Entonces, yo quiero poner hoy aquí de manifiesto que la mayoría de los pacientes oncológicos, desde que te lo diagnostican hasta que termina un periodo, teniendo suerte de que definitivamente después de un tratamiento, al menos lo que es tumoralmente hablando, tú estás limpia, que ya no hablo de las personas que no, porque ¿qué te voy a decir? Que te amo, te compro un loro. ¿Sabe? Encima, todas las que tenemos suerte de haber tenido un buen pronóstico y de que sabíamos desde el principio que nuestra probabilidad de supervivencia era muy elevada, no deja de ser un tiempo como mínimo de 3, 4 o 5 años hasta que tú te sientes verdaderamente que eres capaz de mirar la enfermedad así y no aquí.
Entonces, yo quiero sencillamente lanzar el mensaje de que es normal y de que tenemos nuestro derecho a llorar. A mí muchas veces, mira, hace poco me escribió una familia diciéndome, nuestra hija, le han dicho que se tienen que dar la quimioterapia y tal, y nuestra hija con 30 y pico años ha decidido no darse la quimioterapia. ¿Cómo podemos hacer para convencerla? Y yo les puse un mensaje y les dije, no podéis hacer nada para convencerla, lo único que podéis hacer es respetar su decisión. Si ella está decidiendo que no se la quiere dar, ¿qué puedes hacer con 30 y pico años? Entonces yo digo, y te voy a pedir que simplemente le pongas estas palabras de mi parte. Le puse, oye, que me he enterado de que estás en esta, quiero mandarte, por supuesto, un beso enorme, saber que te comprendo, que he pasado por lo mismo que tú y que no porque tú no te des el tratamiento te vas al jardín. A lo mejor te toca la chamba de que no te das al tratamiento y sigues viviendo. Y al cabo de 2 o 3 semanas me escribieron los padres diciéndome que gracias a mis palabras, precisamente de no presión, había decidido darse el tratamiento. Entonces, hay un gran desconocimiento sobre qué es lo que padecemos realmente los enfermos oncológicos. Y entonces, por supuesto, quiero dar voz a la tristeza, a la pena, a la rabia, a la agonía, a la perdición, porque son emociones propias del ser humano. Igual que lloramos, nos reímos, igual que nos enrabiamos, pues todo lo contrario. Si no dejamos pasar esas emociones, las sentimos y las validamos, no pasarán, quedarán ahí, ¿no? Pero bueno, esto es ponerme filosófica y venga, me lo paso por el culo, ¿vale? Lo que sí que es muy importante, yo creo, es la necesidad de expresar nuestro cómo estamos de verdad, al menos con nuestro entorno más privado. Y sobre todo, entre nosotros mismos, los pacientes, permitirnos estar como verdaderamente estamos. Porque a quien les está ocurriendo es a nosotros. Y de verdad, yo lo que pediría es sencillamente, desde este punto de vista, que cada vez sea menos tabú, podamos de verdad expresar cómo nos sentimos verdaderamente desde la enfermedad para que poco a poco haya un entendimiento y una compasión. Como yo digo, cuando tú vas por la calle, mi cuñado es paralítico cerebral, de los fuertes, de los 80, 90 y no sé cuánto, o sea, está fatal. Yo voy con él por la calle y a mí nadie me dice, ¡ánimo, que mañana seguro que caminas de puta madre! Yo voy con una compañera mía que es síndrome Down fuerte también y voy con ella y con la madre y nadie nos dice, venga ya, que tú mañana seguro que sumas. ¿Por qué carajo tenemos que estar aguantando continuamente el venga mujer, que eso no es nada, el venga mujer, que eso no es nada, el venga mujer, que eso no es nada? Sí es algo, tenemos nuestro derecho a sentirlo. Quien lo entienda bien y al resto, Camilo VI. Buenas tardes y poropopo. Bueno, aquí no acaba todo porque luego hemos conocido parte de la historia de Cristina, pero luego, a lo largo de esta tarde, nos hablará también de otro de estos grandes logros, como es la Fundación Oncolomeeting, donde profundizaremos un poco más a conocer y adentrarnos en el mundo de Oncolomeeting, que es bastante interesante. Así que, Cristina, muchísimas gracias por amadrinar este evento. Gracias por estar en Coria del Río, pese a todo lo que nos ha ido ocurriendo estos días. Y nada, nos vamos viendo durante la tarde. Claro, autoridades, muchísimas gracias también a vosotros. Vayan tomando asiento. Fuerte el aplauso para ellos. Y a continuación, yo ya paso el testigo al responsable del comité científico, el doctor Jesús Manuel Blanco, porque también hay que contar muchísimas cosas más de este día donde abarcamos el cáncer de mama. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Sí que es verdad que tenemos que contar muchísimas cosas sobre el cáncer de mama y sobre el cáncer de pulmón, que son las dos patologías que nos van a acontecer aquí estos 2 días en Coria. Por supuesto, no puedo empezar este tipo de presentación sin antes agradecer a la Delegación de Salud y al Ayuntamiento de Coria del Río una vez más esta iniciativa, ¿no?, en la que tenemos tanto apoyo por su parte. Hace un rato estábamos recordando de cómo empezó todo esto hace ya bastantes años, en torno a unos 10 años, cómo empezó siendo una reunión de vecinos y fijaros ahora mismo pues en el proyecto que se ha convertido, ¿no?, en un proyecto de promoción de la salud que tan importante queremos para la difusión y la transmisión de información para todos vosotros, para pacientes, para usuarios, para familiares y para todos los que estáis aquí presentes.
Por supuesto, también agradecimiento a nuestra madrina, Cristina Medina, por ceder o por venir a madrinarnos en esta jornada. Cristina, muchísimas gracias por tus palabras, por tu mensaje hacia todos nuestros pacientes. Iremos hablando muchísimo más acerca de muchísimas situaciones concretas a lo largo de toda la tarde. Y fijaros también, agradecer también a todas las instituciones que nos están amparando. Como he dicho, empezamos siendo una reunión de vecinos, pero actualmente tenemos el aval científico de instituciones bastante importantes, como son el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Virgen del Rocío, al cual pertenecemos muchos de nosotros, la doctora Elvira también Rodríguez, que va a ser ponente esta tarde, a la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, a la Sociedad Andaluza de Cancerología, por supuesto, a la Sociedad Española contra el Cáncer y a los voluntarios de la sede local que siempre están con nosotros aquí echándonos una mano y preparando cualquier tipo de evento. Chicas, muchísimas gracias siempre por vuestra colaboración. Y, por supuesto, no tengo palabras de agradecimiento para todos mis compañeros que han decidido de una manera altruista y voluntaria totalmente estar aquí con nosotros. Ellos son los mejores profesionales con los que yo me puedo topar hoy en día y compartir este tipo de experiencias. Todos ellos pertenecen a los comités multidisciplinares de cáncer de mama y cáncer de pulmón y es una suerte de verdad, Coria, que lo tengáis hoy de manera tan accesible, tan cercana, en situaciones en como sabemos que está la sanidad actualmente, corriendo con poco tiempo para ver al médico, para solventar dudas. Pues hoy fijaros lo que tenemos aquí a disposición de nosotros. Una situación de cercanía, de accesibilidad y de distensión, tranquilidad y calma para poder hablar con ellos después y solventar cualquier tipo de dudas que nos vaya surgiendo. La dinámica de la jornada la vamos a hacer como todos los años, ¿de acuerdo? Como dijimos anteriormente en el cartel de presentación, todo lo que funciona se repite y nosotros vamos a seguir repitiendo todo lo que realmente pues, nos ha ido yendo bien durante estos años. Vamos a empezar realizando las ponencias, vamos a empezar hablando de radioterapia, de cirugía, en el cáncer de mama, continuaremos con radioterapia y finalizaremos hablando de tratamientos sistémicos, terapias dirigidas e inmunoterapia. Y finalmente volveremos con Cristina, con nuestras madrinas, hablándonos de Oncolomeeting, de esa plataforma que tanta ayuda y tanta atención puede prestar tanto a los pacientes como al entorno que rodea al paciente. Fijaros, a modo de introducción, ¿qué podemos decir para empezar un poco hablando de cáncer de mama? O sobre todo de cáncer, ¿no? A nivel mundial. Sabemos que el cáncer es una situación, es una problemática que tenemos actualmente a nivel mundial. Y fijaros cuáles son los tumores más frecuentes a nivel mundial, en todo el mundo. Cáncer de pulmón, cáncer de mama y cáncer de colon y recto. Por eso, precisamente, en estas jornadas oncológicas en Coria, este año nos centramos en cáncer de pulmón y en cáncer de mama, porque creemos que son los más importantes, al menos para ofertar información a nuestra población. Pero, ¿cuál es la situación actual del cáncer en España? Pues fijaros, con respecto a la incidencia podemos deciros que en los hombres el cáncer de próstata, de colon y recto y de pulmón es el más frecuente. Sin embargo, en las mujeres el cáncer de mama, colon y recto y pulmón sigue estando en primer lugar, ocupando el podio. Con respecto a mortalidad, pues fijaros que la primera causa de mortalidad en el hombre, en el género masculino, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, para este 2026, pues tenemos, no se ven bien aquí, ahora, cáncer de pulmón, de próstata y de colon en el hombre. Sin embargo, en las mujeres las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar y el segundo el cáncer, donde encontramos de nuevo el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el de colon. Fijaros que en los últimos años la mortalidad ha disminuido enormemente, un mensaje bastante esperanzador para todos nuestros pacientes. ¿Por qué? Gracias a la prevención, al diagnóstico precoz, a los avances terapéuticos y sobre todo a la disminución del hábito tabáquico en los hombres. Y eso se ha traducido evidentemente en un aumento de la supervivencia, es decir, nuestros pacientes viven más. Y esa supervivencia se ha duplicado en esos últimos 40 años, fijaros, sobre todo en las mujeres, en determinados tipos de patología tumoral, como son cáncer de tiroides, melanoma y mama. Y es que, fijaros, esto es una noticia muy importante. Tenemos factores de riesgo, ¿de acuerdo? 5 factores de riesgo que nos van a permitir la aparición o evitar la aparición de este tipo de tumores. Y son factores de riesgo que están prácticamente de nuestra mano. Es decir, podemos prevenir la aparición de la enfermedad si controlamos este tipo de factores. Y por eso lo estamos comunicando aquí. Estamos haciendo campañas de promoción y de prevención para que vosotros seáis conscientes de la situación y podamos asumirlo. El tabaco, infecciones, alcohol, sedentarismo, ¿de acuerdo? Y sobre todo dietas inadecuadas, insuficientes en frutas y verduras. Y después tenemos otros factores importantes como son las radiaciones, generalmente durante la pubertad, exposición a determinadas sustancias laborales y la edad. La edad es un riesgo inherente a la hora de estar relacionado con el cáncer, pero bueno, al fin y al cabo todos tenemos que seguir cumpliendo años y ojalá sea siempre una preocupación, señal de que estamos siguiendo adelante en la vida.
Con respecto a la supervivencia del cáncer de mama, fijaros, ha mejorado exponencialmente durante los últimos 20 años, gracias pues, al diagnóstico precoz y a los sistemas de screening o de cribados poblacionales que tenemos. En España la supervivencia global a los 5 años de este tumor está en torno al 80%, pero además, cuando se realiza un diagnóstico inicial, está en torno al 90%. Por lo tanto, vemos que la tasa de curación es bastante elevada. Fijaros, el 30% de los tumores que se diagnostican en las mujeres son en la mama. La supervivencia a los 5 años hemos dicho que gira en torno al 90%, una tasa de curación bastante alta. Pero también tenemos noticias como las siguientes. En España, 1 de cada 8 mujeres va a sufrir cáncer de mama. Es decir, 1 de cada 8 de vosotras va a tener cáncer de mama en el futuro. Por lo tanto, es una situación, es una información importante para que la asumamos, para que la prevengamos y, sobre todo, para que actuemos de manera inmediata en el caso que detectemos alguna alteración. ¿Cómo podemos evitar combatirlo? Pues lo mejor para no padecer una enfermedad es no tenerla, es decir, prevenirla. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de mama? Pues con la prevención, que puede ser de diferentes niveles. Fijaros, una prevención primaria acerca de la promoción y la protección de la salud, que es lo que estamos haciendo hoy. Esto que estamos haciendo hoy, este acto que estamos llevando aquí, no es más que una promoción de la salud, es divulgación científica para que vosotros seáis conocedores de diferentes mecanismos de actuación o de diferentes situaciones y podéis asimilarlos e integrarlos en vuestra vida. Prevención secundaria, el diagnóstico precoz. Todos sabemos que en Andalucía tenemos un sistema de cribado, ¿de acuerdo?, que nos ayuda al diagnóstico precoz y aumenta las tasas de supervivencia. Y una prevención terciaria, es decir, una vez que tenemos el diagnóstico, cómo podemos realizar ese tipo de tratamientos y cómo podemos recuperarnos de esos efectos secundarios de estos tratamientos. Con respecto a los factores de riesgo del cáncer de mama, que son aquellos factores que van a dar lugar a la aparición de la enfermedad, pues fijaros, tenemos el riesgo, como hemos dicho. A la vez que vamos cumpliendo años, tenemos más posibilidad o más riesgo de padecer cáncer, no cáncer de mama, sino cualquier tipo de cáncer. Historia personal de cáncer de mama invasivo, es decir, las mujeres que tienen un diagnóstico de cáncer tienen además mayor probabilidad de tener un cáncer en la misma mama o en la mama contralateral. La aparición temprana de la primera regla, una menarquía inferior a los 12 años, también supone un factor de riesgo para la aparición de cáncer de mama o una menopausia tardía, ¿de acuerdo? Además que la nuliparidad, es decir, no haber tenido ningún embarazo. El uso de terapia hormonal sustitutiva, generalmente después de la menopausia, la exposición a radiaciones ionizantes, durante la pubertad, el consumo de alcohol, como hemos dicho antes, un factor modificable, la obesidad, también un factor ciertamente modificable con los cambios en la alimentación, y la predisposición genética, es decir, mujeres que tienen una determinada mutación en los genes BRCA1 y 2 y que tienen mayor predisposición a padecer determinados tipos de tumores. Y, por supuesto, los antecedentes familiares, ¿de acuerdo? Parientes de primer grado, como tener una madre, una hermana o una hija, pues hace que la persona duplique el riesgo de tener cáncer de mama. Por lo tanto, con respecto a los factores de riesgo, fijaros, aquí tenemos los no modificables, los que nos toca, ¿de acuerdo? No podemos hacer frente a nada, y los que podemos modificar, como hemos comentado, y los que podemos prevenir para dar lugar a la no aparición de la enfermedad. Con respecto al tabaco, podemos decir que durante unos años hubieron unos estudios donde decían que el tabaco de mama, el cáncer de mama, perdón, y el tabaco no tenían una relación directa. Fijaros que aquí sabemos que el 30% de todos los tumores en nuestros países, los países de Europa y los países desarrollados, tienen una causa directa con el tabaco. Por lo tanto, sabemos que el cáncer de mama también. No son factores de riesgo los que aquí ponemos a continuación, ¿de acuerdo? Que también están muchas pacientes preocupadas muchas veces por ello. La prótesis de silicona, tener implantes, los sujetadores con aros varilla o desodorantes que contienen sustancias como, por ejemplo, el aluminio. ¿Cuáles son los pasos necesarios para que una persona modifique un hábito? ¿De acuerdo? Que no es saludable. Pues fijaros, que posea información suficiente y veraz sobre ese factor de riesgo, que sea totalmente conocedora de ello. Que tome conciencia del riesgo de mantener ese hábito en el tiempo, mantenerlo en el tiempo y generar ese tipo de cambio. ¿Cuándo tenemos que consultar? Que es una de las preguntas más frecuentes que nos hacéis siempre en este tipo de eventos, en este tipo de jornadas. Pues cuando notamos alguna alteración, alguna anomalía, algo que no es normal. Siempre es un motivo de consulta más que justificado. Fijaros, cuando tenemos una mama que tiene un tamaño o una dureza diferente a la otra, es decir, una asimetría. Cuando tenemos arrugas o pliegues parecidos a la piel de naranja. Cuando tenemos una secreción sanguinolenta por el pezón o una retracción en el pezón que ha aparecido de nuevo, ¿de acuerdo?
o cuando tenemos un bulto que nos aparece en la axila o en el pecho, o bien cuando estamos vigilando un bulto que siempre ha estado ahí, pero de repente cambia la consistencia o en el tamaño. Todas estas situaciones, entre muchas otras, siempre que nos generen dudas, es un motivo más que justificado, como hemos dicho, para acudir a una consulta médica y empezar a activar la vía clínica para descartar un proceso tumoral a nivel de la mama. La autoexploración mamaria es importantísima, ¿de acuerdo? Y es una cosa que todas las mujeres deberían de aprender y de llevar a cabo en su domicilio. Fijaros, siempre se debe realizar de la misma forma, cuando estemos relajadas, en la ducha, frente al espejo, recostadas, ¿de acuerdo? Las mujeres fértiles realizarla siempre al finalizar la menstruación, porque sabemos que la mama es un órgano hormonodependiente y vamos a encontrar diferentes consistencias en diferentes momentos del ciclo. Y en el caso de las mujeres menopáusicas, pues marcarnos siempre un día al mes. En Andalucía, además, sabemos que contamos con un sistema de screening o detección precoz. Fijaros, consiste en la realización de mamografías cada 2 años a toda la población femenina entre una edad o una horquilla poblacional comprendida entre 50 y 69 años. Desde hace unos años comprendida entre 49 y 71, es decir, se abarcó un poco antes y un poco después. Las mujeres van a recibir precisamente esta carta con la citación en el domicilio, y todas ellas van a ser sometidas a un control mamográfico, una mamografía en la que vamos a realizar 2 proyecciones y vamos a ser capaces, o al menos intentar, visualizar la mama y detectar si existe alguna anomalía en ellas. El resultado lo va a recibir después la paciente en su domicilio o a través de su médico de cabecera, y si hubiese alguna alteración, pues va a ser evidentemente informada, o en el caso de que tuviéramos que hacer algún estudio complementario para afinar sobre alguna alteración que hubiésemos visto en esta prueba inicial. ¿Cuáles son los objetivos del programa de screening en Andalucía? Pues fijaros, disminuir la mortalidad por cáncer, ¿de acuerdo? En nuestra comunidad actualmente y a nivel nacional tenemos 2 sistemas de screening implantados, como son el de cáncer colorectal y el de cáncer de mama. Y el objetivo es ese, disminuir la mortalidad, la tasa de mortalidad en nuestra población. Son 2 sistemas implantados que han demostrado ser eficaces y por eso se están desarrollando de manera bastante eficiente. La detección precoz. Sabemos que la detección precoz, es decir, detectar la enfermedad en estadios iniciales, se traduce en que podamos hacer tratamientos más radicales. Y esa radicalidad, en que podamos ser ciertamente mucho más agresivos con esos tratamientos, se traduce en un aumento de la supervivencia. Si detectamos la enfermedad antes, podemos detectarle ese estadio inicial, nos permite realizar tratamientos, al fin y al cabo, que generen menos efectos secundarios, menos toxicidades, y nuestros pacientes vivan mejor, además de vivir más, porque para nosotros también es una preocupación importante que nuestros pacientes no solamente tengan cantidad de vida, sino calidad de vida. Aquí tenemos en el programa de cribado la mamografía que hacemos, ¿de acuerdo? Son las 2 proyecciones, el mamógrafo, que muchas de vosotras la conocéis. Aquí tenemos mamógrafos de última generación, donde supuestamente se realiza una menor capacidad de prensión, mejor toleradas por casi todas las pacientes, aunque algunas de ellas refieren que son ciertamente incómodas o molestas. Y una vez que hemos hecho la mamografía, como hemos dicho, en algunas ocasiones, pues para afinar o llegar al diagnóstico o para quedarnos más tranquilos, es necesario realizar un estudio complementario como puede ser una ecografía y, en el caso que sea necesario, pues tomar una muestra, una biopsia, ¿de acuerdo? Para filiar o para poner nombre a esa lesión que realmente nos preocupe. Con respecto a las novedades en el programa de screening en Andalucía, pues fijaros, tenemos la digitalización de las unidades, las mejoras en las calidades de imagen. Tenemos aquí las imágenes como eran antes y cómo son ahora. Esto les permite a los radiólogos realizar una revisión mucho más precisa, mucho más detallada, debido al aumento de esa calidad, de esa nitidez a la hora de buscar determinadas alteraciones y anomalías. El almacenamiento de imágenes, que también es fundamental y era un problema que teníamos anteriormente y que ahora no. Es decir, para las mujeres que se hacen mamografía de manera bianual, es fundamental tener las pruebas para comparar lo que había y lo que hay, para ver cómo han ido cambiando en el tiempo, ¿de acuerdo? Para realizar diagnósticos con mucha mayor precisión. Y, por supuesto, un soporte informático, que actualmente pues, todos los hospitales de referencia disponen de ellos para llevar a cabo este tipo de sistemas de screening. Y acabando con esta pequeña introducción sobre la prevención y empezando con las jornadas, porque ya vamos a empezar con la primera ponente, fijaros, nos vamos a quedar con 3 mensajes clave, ¿de acuerdo? En España, 1 de cada 8 mujeres va a sufrir cáncer de mama. Como os he dicho, os lo traslado a la sala. 1 de cada 8 de vosotras va a sufrir cáncer de mama. Sabemos que 8 de cada 10 se curan. Por lo tanto, si diagnosticamos la enfermedad en estadios iniciales, la tasa de curación es bastante alta.
¿Y gracias a qué? Gracias a los sistemas de screening poblacional que tenemos y gracias a vuestra propia colaboración de vosotras para con vosotros mismas, ¿de acuerdo? Porque es fundamental que en este diagnóstico inicial sepáis tocaros. Este año es fundamental que la paciente aprenda a tocarse y a explorarse. Así que sin más, empezamos ya con la primera ponencia. Vamos a hablar de cirugía en cáncer de mama y vamos a tener el orgullo de contar con una cirujana del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, de la Unidad de Patología Mamaria. Ella es la doctora Manuela Lucena, no ha ofrecido ningún tipo de resistencia a la hora de aceptar su invitación a Coria, es más, está encantada, así que la vamos a considerar ya una imprescindible en nuestras revisiones en cáncer de mama todos los años. Así que, Coria, os pido un aplauso para ella. O cogéis. Hola, ¿se me escucha? Que no sé si ponerme aquí mejor. Bueno, buenas tardes. Ya me ha presentado Jesús. En primer lugar, quería dar las gracias por la invitación, por poder repetir y nada, por las palabras tan cariñosas hacia mí. Yo encantada de venir aquí a hablaros un poquito del tema. Voy a hablar sobre cirugía en cáncer de mama. Bueno, de este tema ya ha hablado Jesús. Respecto a la evolución del cáncer de mama en España, en los últimos 20 años hemos podido apreciar un incremento exponencial del número de casos diagnosticados cada año. Esto ha sido gracias a la implantación del cribado y a la mejoría en los métodos diagnósticos. Sin embargo, la mortalidad permanece más o menos estable. Esto se traduce debido a la mejora en los tratamientos. Si cada año diagnosticamos más cáncer de mama y la mortalidad permanece estable, esto se resume en que cada año tenemos más pacientes supervivientes al cáncer de mama. En los últimos 5 años, el número de pacientes supervivientes de cáncer de mama pues, oscila en torno a 144.233 pacientes. En cuanto al número de pacientes operadas en nuestro hospital de referencia, pues empezamos en el año 1987 con 66 pacientes y ya operamos a cada año cerca de 800 pacientes. Bueno, hoy día nosotros pues lo que pretendemos es un tratamiento integral del cáncer de mama. Nosotros formamos un equipo multidisciplinar donde nos reunimos todas las semanas, el cirujano, el oncólogo médico, radioterapia, cirujano plástico, radiólogo. Bueno, a nivel psicológico la verdad que sería importante poder aplicar este tema y tenerlo, está muy olvidado. Este es un tema que podríamos hablar, que necesitarían, este tipo de pacientes necesitan terapia psicológica y en la pública la verdad que es prácticamente inexistente. Y nosotros lo que pretendemos es un tratamiento individualizado según cada paciente y según el tumor que tenga esa paciente. Ante un diagnóstico de cáncer de mama vamos a tomar una serie de decisiones en función de las características del tumor, de la paciente, todo ello basándonos en la evidencia científica disponible y también dentro de lo posible teniendo en cuenta las preferencias de la paciente. Así, a grosso modo, ante el diagnóstico de un cáncer de mama podemos actuar de dos formas. O bien primero operamos y después tratamos, o bien primero tratamos, que es lo que se llama terapia sistémica primaria, y después pues operamos o damos radioterapia o ambas cosas. No sé si aquí hay puntero. Bueno. Antiguamente lo que se hacía ante el diagnóstico de un cáncer de mama era ser muy radical. Tanto a todas las pacientes se le hacía prácticamente lo mismo. Hacíamos una cirugía muy radical y quimioterapia, casi siempre eran los mismos esquemas, y radioterapia también muy abrasiva. Esto se ha visto que no mejora para nada la supervivencia y sí aumenta la mortalidad de las pacientes. Por tanto, hoy día lo que se pretende es un tratamiento mínimo eficaz. A nivel de cirugía intentamos ser lo más limitado posible, tanto a nivel de la mama como a nivel de la axila,
Y en oncología médica y en oncología radioterápica pues se tiende a realizar tratamientos individualizados dependiendo de cada caso. La cirugía conservadora de la mama consiste en quitar solo el tumor y márgenes libres, es decir, dejar la mama y quitar solo el tejido maligno. Este tipo de cirugía constituye el estándar en el tratamiento quirúrgico de cáncer de mama en los estadios iniciales. Se ha visto que este tipo de cirugía asociada con la radioterapia tiene resultados similares a quitar la mama entera, que es la mastectomía. ¿Cuándo vamos a indicar una cirugía conservadora? Bueno, pues cuando exista una proporción adecuada entre el tamaño del tumor y el volumen de la mama, de forma que nos permita quitar el tumor dejando una mama con un buen resultado estético. Cuando nos permita quitar el tumor con un margen libre de seguridad, en pacientes que al inicio del diagnóstico tienen un tumor muy grande, pues a veces damos tratamiento y gracias a ese tratamiento tienen una respuesta tan buena que este tumor disminuye o incluso desaparece. Y en estos casos podemos quitar solo ese trocito dejándole la mama. Tiene que ser en pacientes donde no se contraindique la radioterapia, porque como hemos dicho anteriormente, este tipo de cirugía se acompaña con radioterapia. Y también se indicaría en pacientes que no sean portadoras de mutaciones germinales. Como ha dicho antes el doctor Blanco, las pacientes que son mutadas, tienen una mutación germinal, tienen mayor riesgo de tener un cáncer de mama. En estos casos nosotros lo que recomendamos es hacer una mastectomía bilateral, quitar la mama para prevenir la aparición de un nuevo cáncer de mama. ¿Cuándo vamos a indicar una mastectomía? Bueno, en caso del carcinoma inflamatorio, tumores muy grandes, localmente avanzados, cuando sean calcificaciones muy extensas o tumores con muchos focos, en los cuales sea imposible quitar el tumor dejando márgenes libres de enfermedad. Cuando la paciente no se pueda dar radioterapia, cuando tenga una mutación germinal, cuando la paciente no quiera, también debemos tener en cuenta la preferencia de la paciente, o cuando tenga un problema psicológico que contraindique la cirugía conservadora. Ahora voy a hablar un poquito del marcaje de las lesiones. Cuando nosotros diagnosticamos una lesión sospechosa en la mama o en la axila, la biopsiamos y en el momento de la biopsia el radiólogo le va a colocar un marcador. ¿Para qué sirve el marcador? Pues para localizar esa lesión, para en un futuro, cuando queramos quitar esa lesión, comprobar que la hemos quitado o en caso de vigilancia, saber que la lesión biopsiada es la que tiene el marcador. Existen diferentes tipos de marcadores y se va a usar un tipo u otro dependiendo de cada hospital y cada radiólogo. Es muy importante marcar las lesiones. En nuestro hospital lo hacemos siempre, casi siempre. Sin embargo, en otros centros no marcan las lesiones. Y hemos tenido muchos casos, pacientes que cuando llegan al diagnóstico tienen tumores muy grandes que necesitan dar tratamiento y gracias a este tratamiento el tumor desaparece. Pues si ese tumor no estaba marcado previamente, después no podemos quitar el área donde estaba el tumor puesto que no estaba marcada. Entonces es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Cada día nos encontramos con mayor frecuencia este tipo de lesiones no palpables. ¿Por qué? Pues porque gracias a la implantación del cribado pues detectamos tumores muy incipientes. También gracias a la implantación de la terapia sistémica primaria, pues tumores que eran muy grandes al inicio, pues prácticamente desaparecen o disminuyen mucho de tamaño. Nosotros en estos casos, ¿qué hacemos? Pues quitamos el tumor, solo el tumor con un margen libre, solo lo necesario, dejando la mama. Lo que pretendemos es una cirugía oncoplástica, es dejar una mama con un buen resultado estético. Ahora os voy a hablar un poquito de cómo localizamos las lesiones no palpables en nuestro hospital. El primer método es la ecografía intraoperatoria. Este método lo utilizamos en caso de lesiones que sean visibles por ecografía. Tiene una baja tasa de molestias y complicaciones, ya que el ecógrafo, cuando apoyamos el ecógrafo en la mama, pues no duele. Permite el control directo de la lesión, porque la ecografía la maneja el cirujano. Y, por tanto, mejora la planificación del quirófano, ya que no precisa de ayuda de otro compañero. Y permite comprobar la presencia de la lesión en la pieza quirúrgica. Es decir, el cirujano, con el ecógrafo, pues
comprueba que ha quitado la lesión y ya después la manda para que el patólogo analice que hemos quitado la lesión correctamente. El arpón o alambre es un dispositivo que coloca el radiólogo, es un alambre que sale por fuera de la piel y nos sirve como chivato al cirujano para decirnos dónde está la lesión que tenemos que quitar. Sirve para delimitar, por ejemplo, las microcalcificaciones, que es un punteado blanquecino que se ve en la mamografía, y a veces pues, es preciso poner varios arpones para delimitar un área que tengamos que quitar. Los arpones se ponen en la mama, no en la axila, y lo pone el radiólogo. Otro sistema es la semilla radiactiva. Es un dispositivo que es muy pequeñito, mide 4,5 milímetros y dentro tiene una cápsula con un material radiactivo que se llama yodo 125. Este dispositivo lo coloca el radiólogo por ecografía. Posteriormente se hace una mamografía para comprobar que hemos colocado la semilla en la lesión que tenemos que quitar. Y el médico nuclear vendría al quirófano con una máquina que es una consola con una sonda y lo apoyaría sobre la mama. Cuanto más cerca, pues el numerito verde que vemos ahí aumenta a la vez que el sonido que emite y esto nos ayuda al cirujano a localizar la lesión. Aquí podemos ver cómo el médico nuclear, pues con la ayuda de la sonda, nos acompaña en quirófano y gracias a esa máquina pues nos ayuda a localizar lo que es el tumor. Lo quitamos, lo enviamos a radiología para comprobar que lo hemos quitado correctamente y posteriormente el patólogo analiza que hemos quitado el tumor con un margen libre de seguridad. La semilla la coloca el radiólogo, pero siempre tiene que estar presente el médico nuclear porque libera un material radioactivo y precisa una custodia. Y estas semillas se pueden colocar tanto en lesiones de la mama como en la axila y se detecta la radioactividad que emite hasta 300 días desde la colocación de la misma. El último método que hemos implantado en nuestro hospital es el SCOUT, que es un método que se basa en la tecnología radar, que es como la que llevan los submarinos. Es un dispositivo que mide algo más de 1 centímetro y tiene 2 antenas. Y esto emite una señal que lo localizamos con un dispositivo parecido al anterior, una consola con una sonda. Y este dispositivo lo maneja directamente el cirujano. Lo coloca el radiólogo, se puede poner tanto en la mama como en la axila, se detecta hasta 500 días desde la colocación y no sería válido para lesiones profundas. A partir de 6 centímetros pues no se podrían localizar. Aquí podemos ver una lesión tumoral que hemos extirpado, donde tenemos el radar, el marcador, y esta lesión la enviamos primero a radiología para que compruebe que la hemos quitado correctamente y después la enviamos a anatomía patológica para que compruebe si tenemos un margen de seguridad. Todo esto se hace mientras la paciente está dormida en quirófano, por si no está correctamente quitada o hay que ampliar algún margen. Se hace todo mientras la paciente está dormida para que una vez que despierte ya nos aseguremos que está todo bien quitado y que no hay que volver a operar a esa paciente. Gracias a estos métodos nosotros quitamos lo que es el tumor y el margen de seguridad. Quitamos solo el tejido malo y podemos dejar la mama, entonces vamos a quitar lo mínimo y esto es lo que conocemos como optimización de la tumorectomía. Consiste en quitar la mínima cantidad de tejido posible dejando un resultado estético adecuado, que es lo que llamamos cirugía oncoplástica. Ante un caso de diagnóstico de cáncer de mama, pues según el tamaño de tumor, la localización y el tamaño de la mama, pues el cirujano se estudia cada caso y elabora un patrón, como si fuera una costurera. Pues según dónde esté el tumor y demás, pues labramos un patrón y lo llevamos a cabo. Aquí he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, esta primera paciente pues tenía un tumor muy grande en el lateral de la mama. Si hubiéramos quitado esa zona, el pezón se hubiera quedado mirando para afuera. Pues gracias a la aplicación de una técnica oncoplástica, pues el tumor se quita el tumor y el pezón queda centrado en la mama. Esta otra paciente pues tenía las mamas muy grandes, una mama más grande que la otra y el tumor pues estaba en la parte superior.
Pues nada, gracias a la aplicación de una técnica oncoplástica permitimos que la mama se pueda conservar, dejamos las dos mamas simétricas y levantamos la mama, porque la tenía muy caída y de camino pues ya le hacemos un arreglito. La mastectomía, bueno, hemos pasado de técnicas muy radicales que se hacían antiguamente, como podemos ver aquí, que antes se quitaba todo, se quitaba la mama, los músculos pectorales y prácticamente dejábamos las costillas. Hoy día tendemos a ser lo más conservadores posible. A veces no es posible conservar la areola y el pezón y en otros casos, como podemos ver en la parte superior, podemos conservar la areola y el pezón y después de la reconstrucción pues prácticamente no se aprecia que le hemos hecho una mastectomía. Voy a hablar un poquito sobre la estadificación axilar. En la axila tenemos una serie de ganglios que se van a dividir en 3 niveles. El nivel 1 son los más superficiales y el nivel 3 los más profundos. Antiguamente, cuando hacíamos un vaciamiento axilar, quitábamos todos los ganglios. Hoy día tendemos a ser lo más conservadores posible. La cirugía a nivel axilar la podemos resumir en 3 operaciones. La biopsia selectiva de ganglios centinela, que consiste en quitar uno o varios ganglios, que son los ganglios centinelas. La linfanedectomía o vaciamiento, quitaríamos los ganglios del nivel 1 y el nivel 2. Y el nivel 3 lo respetamos. Exploramos a la paciente y si no palpamos ninguna adenopatía patológica, ese tercer nivel lo dejamos. Y se ha visto que esto no empeora la supervivencia y sí mejora la morbilidad y no tiene tantos efectos secundarios. La disección axilar dirigida se hace en pacientes en las cuales al inicio del diagnóstico tenía de 1 a 3 ganglios afectos, se da tratamiento y gracias al tratamiento, en caso de que tenga muy buena respuesta, ese ganglio se negativiza, entonces permite quitar el ganglio y el ganglio centinela sin tener que hacer un vaciamiento axilar. ¿Qué es lo que se conoce como el ganglio centinela? Pues el primer ganglio del drenaje del tumor. Es todo aquel ganglio que se halle en la vía directa del drenaje linfático del tumor, o bien que capte colorante o que capte radioactividad. Siempre que podamos vamos a hacer la biopsia selectiva de ganglio centinela porque es la intervención más conservadora posible. ¿Cuándo está contraindicado? Cuando verifiquemos antes de operar a la paciente que existe una afectación ganglionar sin tratamiento primario. En esos casos no es posible hacer una biopsia selectiva de ganglio centinela porque ya sabemos que la enfermedad ha llegado a la axila. En caso de carcinoma inflamatorio, de radioterapia previa, porque la radioterapia a veces colapsa los conductos linfáticos y no drena el ganglio centinela, o en caso de cáncer, de un cáncer localmente avanzado con afectación ganglionar que no demos tratamiento primario. Aquí podemos ver cómo localizamos el ganglio centinela. El médico nuclear va a inyectar un radioisótopo, que es un tecnecio 99, que es un material que es nuclear, radioactivo, lo inyectamos en el tumor y migra hacia la axila. Y podemos ver mediante una gamma cámara si ha drenado y cuántos ganglios ha drenado. Nosotros en Virgen del Rocío vamos a aplicar la doble técnica, la técnica con el radioisótopo y la técnica con el colorante. El colorante se llama azul de metileno, lo vamos a inyectar alrededor del pezón, damos un masaje y el colorante sube hacia la axila y esto nos ayuda a localizarlo, tanto con el azul como la radioactividad que la captamos gracias a la ayuda del médico nuclear. Al aplicar el doble método podemos identificar hasta el 98% de los ganglios centinela, con una tasa de falsos negativos muy baja. El ganglio centinela se considera positivo cuando está afectado, cuando tiene células neoplásicas. ¿Cómo podemos ver esto? Pues existen 2 formas. El método clásico, que consiste en quitar el ganglio y verlo al microscopio, como podemos ver aquí, y ahí las patólogas analizan si está afectado y cuántas células tumorales tiene dicho ganglio. La otra forma es mediante la técnica OSNA, que la tenemos disponible en nuestro hospital. Esto se puede hacer en caso de que la paciente tenga un tumor que exprese la citoqueratina 19.
En estos casos, el ganglio que extirpamos lo introducen en una máquina y calcula el número de células tumorales que tiene el ganglio. ¿Cuándo vamos a indicar quitar todos los ganglios? Pues cuando no se puede hacer ganglio centinela, cuando no drene o cuando dé positivo. O bien por la técnica OSNA, que es cuando tiene mayor a 25.000 copias, o cuando tenga más de 2 ganglios positivos por la técnica clásica. La linfanedectomía, bueno, pues es una cirugía mayor. Como podemos ver aquí, en la axila hay unas estructuras que son nobles y que tenemos que tener mucho cuidado. Por ahí pasa músculos muy importantes, vasos sanguíneos, nervios, entonces cualquier complicación se puede producir en un efecto secundario que puede originar problemas de por vida a la paciente. Es muy importante tener en cuenta que es una cirugía mayor y que solo la realizan los expertos en cirugía de mama, cualquiera no puede hacer una linfanedectomía. Entre las complicaciones más frecuentes pues tenemos seroma, linfoceles, linfedema, eso es acumulación de líquido. El linfedema, bueno, pues esto cada vez lo vemos con menos frecuencia. Antes se veía con más frecuencia porque quitábamos todos los ganglios. Los ganglios lo que sirven es para recoger la linfa, que es un líquido que se produce en el brazo. Si quitamos todos los ganglios, pues este líquido que se produce en el brazo no lo puede absorber los ganglios y se va acumulando y es lo que origina el linfedema. También se puede producir lesiones vasculares, nerviosas, limitación de la movilidad del brazo y las famosas cuerdas axilares, que es una complicación que es bastante frecuente, pero que gracias a la fisioterapia pues suele revertir. Voy a dar una breve pincelada sobre la reconstrucción mamaria. La reconstrucción mamaria pues, está indicada para prevenir la secuela de la mastectomía. La mastectomía va a producir alteraciones físicas y psíquicas en la paciente. Existen diversos tipos para llevar a cabo una reconstrucción. La que hacemos con más frecuencia es la reconstrucción mediante expansor prótesis. El expansor es lo que tenemos ahí arriba, es una bolsita que se va rellenando con suero. Es lo que ponemos cuando hacemos una mastectomía, pues ponemos el expansor vacío y lo vamos rellenando. Esto sirve para ir creando un hueco de forma progresiva. Una vez que hemos alcanzado el hueco deseado, se quita el expansor y se sustituye por una prótesis. Existen otras técnicas, como por ejemplo el DIEP, que es lo que tenemos aquí abajo, que consiste en quitar la grasa del abdomen y ponerla en la mama. Y nada, queda una mama que cuando tú la exploras y la palpas, pues prácticamente la misma consistencia que una mama. Y ahora hay otros tipos de técnicas reconstructivas, por ejemplo, como esta de aquí, que es el dorsal ancho, que es coger un músculo que tenemos en la espalda y lo ponemos delante. Se reconstruye el pezón y posteriormente se pigmenta, se tatúa. Y, por ejemplo, aquí tenemos otra técnica que es el lipofilling. Cuando a lo mejor se queda una zona más hundida, pues el plástico coge grasa de otra parte del cuerpo y la inyecta en esa parte hasta rellenar el defecto. Y nada, esto es todo. Muchas gracias. Vente por aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Lucena por hacernos este breve resumen acerca de todas las técnicas que utilizan en cirugía, de todos los avances, todas las innovaciones, todo lo que la cirugía era y es actualmente, toda esa innovación que hemos sufrido en los últimos años. Y nada, vamos a disfrutar ahora de un breve break, ¿de acuerdo? Unos 20-30 minutitos para tomarnos un cafelito, para interaccionar un poquito entre nosotros, donde estaremos ahí para cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier duda que tengáis. Y nada, nos vemos en unos minutitos para continuar con otras ponencias de radioterapia y de quimioterapia, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la segunda parte de las jornadas del primer día, ¿de acuerdo? Donde continuamos abordando el tema de cáncer de mama. Nos hemos centrado en uno de los principales pilares del tratamiento, como han sido la cirugía, de la mano de la doctora Manuela Lucena. Y vamos a hablar ahora de otro de los pilares de la oncología en esta patología, como es la radioterapia, la oncología radioterápica. Vamos a hablar de cómo afrontamos el tratamiento, cómo organizamos y planificamos el tratamiento y, lo más importante de todo, de la mano de la doctora Elvira Rodríguez, perteneciente al Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Virgen de Rocío, que nos va a hablar además de todas las innovaciones tecnológicas, es decir, de lo que se hacía
con radioterapia para tratar el cáncer de mama y de lo que hacemos actualmente. Como veréis, tratamientos mucho más innovadores que permiten un mejor control local, una disminución de la toxicidad y todo ello pues para traducirse en un aumento de la supervivencia, en un aumento del control local y, por supuesto, que nuestras pacientes, nuestras mujeres tengan mejores resultados cosméticos que se traduzcan, pues al fin y al cabo, también en un aumento de su calidad de vida. Así que un aplauso para la doctora Elvira Rodríguez. Hola, buenas. ¿Se oye, no? Sí. Buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo a la corporación la invitación, porque creo que esto es una oportunidad para los oncólogos y para los médicos a poder acercaros a vosotros, nuestros pacientes, que sois, al fin y al cabo, el centro de toda nuestra atención, nuestra práctica diaria, y hacerla más accesible para promocionar la salud y, sobre todo, vuestro confort y vuestra tranquilidad. Bueno, y agradecer sobre todo también al doctor Blanco, que es el alma mater, ¿no?, de esta organización, y a nuestra madrina este año, que con su tiempo nos ha brindado un mensaje de esperanza. Bueno, a mí, que me gustan las cifras, ¿no?, pues quería hablar un poco de cómo está ahora mismo el panel de las cifras del cáncer de España, analizando el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica. Yo me quedo con esto, que es importante, que dice: el cáncer en España en el 2026, en la estimación del cáncer en España de mama en el 2026, habrá más pacientes que fallezcan de tumores de pulmón que de mama, lo cual es un mensaje esperanzador en el sentido de que lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque siempre las cifras, tanto de incidencia como de prevalencia de cáncer de mama, han sido superiores a las de pulmón y, por lo tanto, pero, sin embargo, las cifras de muerte por cáncer en la población femenina siempre ha sido la mama, con lo cual los tratamientos están haciendo su efecto, hay más supervivencia, se vive más y mejor. El número global de cáncer diagnosticado durante el año 2026 se estima que va a ser a 300.000, 302.000 casos, según el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica. Han aumentado en general un 2,7%, pero esta cifra, que parece alarmante, os quiero mandar el mensaje de que no lo es. ¿Por qué? Porque la población vive más, aparte que ha aumentado la población, con lo cual esa cifra aumenta, pero no significa que haya más en cuanto a cantidad, ¿de acuerdo? Ay, que le da para atrás. Bueno, esta diapositiva ya ha hecho incidencia el doctor Blanco y podemos, aquí, con lo que yo me quedo es con esto. ¿Estoy yendo para atrás o para adelante? A ver. Aquí, no. Estoy yendo ahora bien. Ahora. Bien, aquí me sitúo. Con este mensaje. Se ha duplicado en los últimos 40 años. Tenemos que ver que esto es una barbaridad. O sea, quiero decir, 40 años no es nada y se ha duplicado la supervivencia. Este creo que es el mensaje fundamental. Y, como ha dicho el doctor Blanco, que estos factores de riesgo están en nuestras manos. Todos están en nuestras manos y debemos tratar de evitarlo. ¿De acuerdo? Y destacar el posicionamiento de la mama con 38.000 nuevos casos, con lo cual tenemos que atender a estos factores de riesgo. Quiero destacar que España es líder europeo, sobre todo, en ensayos clínicos. 40%. Creo recordar que cuando leí el informe hablaba de que estamos posicionados en casi 400, 380, 378 ensayos clínicos dedicados solo a oncología en España. Eso es mucho, muchísimo. Y que destacar también de esto que leéis aquí, que la Asociación Española del Medicamento, la Agencia, Española del Medicamento, ha conseguido posicionarse un año más como la agencia europea líder en autorizaciones de medicamentos. Eso viene a recordarnos que estamos bien posicionados y que hacemos las cosas bien, ¿de acuerdo? ¿Qué es la radioterapia? Bueno, muchos de vosotros sabréis lo que es, porque en las redes sociales, porque se ve, porque se anuncia, pero yo quiero hacer una ponencia en la que se os acerque
cuál es nuestra disciplina, cómo tratamos, cómo investigamos y cómo curamos, ¿de acuerdo? Es el uso de partículas de alta energía para tratar el cáncer. En principio es un tratamiento local y pongo los puntos suspensivos porque después veremos que hay unos efectos que son el nicho de muchos ensayos clínicos y de mucha investigación que debemos promover y que fundamentalmente la radiación actúa sobre el ADN. El ADN es el alma, está en el núcleo de las células que componen todos nuestros organismos, entonces ese ADN se destruye con la radioterapia, que es lo que perseguimos, destruir las células cancerosas. Bien, esta diapositiva, que es muy sencillita, porque yo creo que si llego a poner la que pone todo lo que pasa con la radioterapia, nos tenemos que ir yo de aquí la primera. Como observáis ahí, aquí habla de radiación ultravioleta A, ultravioleta B, pero podría ser la radiación que utilizamos para el tratamiento, radiación de alta energía. Estos son los tres efectos que produce en una célula. Puede ser que la célula reciba el daño y se repare, esa célula entonces se queda tal y como estaba. Puede ser que en la célula se produzca el daño sobre el ADN y entonces la célula muere, que es lo que perseguimos con el tratamiento, destruir esas células cancerosas, o bien puede ser que se transforme, que esto, por supuesto, no nos gusta nada, ¿de acuerdo? Entonces, es aquí donde debemos quedarnos. Y aquí también podemos intervenir. Quiero que veáis un poco cómo intervenimos. En este camino de reparación también intervenimos, porque cuando una célula tumoral se repara, tiene la capacidad de repararse. Es malo, evidentemente, y ahí también tenemos que intervenir e investigar. Como digo, los efectos pueden ser locales y a distancia, por eso ponía los puntos suspensivos, y aquí os quiero destacar este efecto. Bueno, ya digo, los locales son, pues, destruyo el ADN de la célula se muere, y los que se ejercen a distancia son al ladito. Yo, por ejemplo, le doy radioterapia a un tejido y las células que están al lado, porque las células se comunican mediante mensajes, pues la que está al lado pues dice, aquí está la cosa mal, me voy a hacer la muerta o me voy a morir yo también, ¿no? Y es lo que denominamos el efecto bystander. Y por otro lado el efecto abscopal. Esto es un fenómeno a distancia de la célula tratada o del grupo celular o del órgano tratado donde tenemos el tumor. Yo esto no me voy a enterar nunca. Aquí, ¿veis? Tratamos una lesión aquí. ¿Y qué es lo que ocurre en las otras? Pues que las otras, debido a todo ese, digamos, derramamiento de sangre, ¿no? Digamos, la célula se destruye, todos esos productos, esos detritus celulares, se derraman, digamos, por el torrente sanguíneo y son mensajes que le dicen a otras células que tienen que parar, Y aunque estas células que son metástasis en el pulmón, en el hueso o en el hígado de un cáncer de mama no hayan recibido tratamiento, pues se eliminan. Eso es un efecto muy interesante, el efecto abscopal, y que nos ofrece una línea de investigación muy interesante. ¿Qué ocurre? Ocurre infrecuentemente, pero se ha visto que promoviéndolo con otros fármacos, como el fármaco, la inmunoterapia, pues se potencia. Es mucho más fácil que acontezca este efecto, que no es lo habitual. Bueno, aquí tenéis esta diapositiva que es fantástica, a mí es mi favorita y la que han puesto otros compañeros, muy parecida, porque se aprecia perfectamente cómo es la anatomía de la mama y cómo vemos aquí los lobulillos y los ductos. Y así es fácilmente comprensible cómo hay un carcinoma lobulillar y un carcinoma ductal, y ambos pueden ser infiltrantes o in situ, ¿no? Eso es fácil de entender. Y aquí podemos ver cómo se puede ir diseminando la diseminación local de los tumores según su localización, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de radioterapia en el cáncer de mama? Siempre que se realiza una cirugía conservadora, porque está demostrado que disminuye el índice de recaída posterior y aumenta la supervivencia. Esto hasta ahora es el estándar. Siempre que una mujer se somete a una cirugía conservadora por un cáncer de mama debe ser sometida a radioterapia, pero ya estamos yendo un poco hacia atrás, estamos dando un paso hacia atrás haciendo desescalada de tratamiento, es decir, pero tenemos que ver esas mujeres que dejamos de tratar si lo estamos haciendo de forma segura, con lo cual las líneas de investigación en radioterapia van a construir un perfil de mujeres en las que nosotros le digamos seguro, pues usted no se va a beneficiar de este tratamiento y no la vamos a tratar, y usted sí.
Y, por supuesto, cuando después de una mastectomía, siempre en tumores grandes, cuando hay una afectación axilar o después del tratamiento con quimioterapia, cuando no responden a ese tratamiento o cuando después de operarla y recibir el tratamiento, pues persiste esa afectación. Veamos, a ver. Un poco para que os acerquéis a la especialidad, a lo que es la radioterapia. Nosotros recibimos a los pacientes siempre en la primera consulta, los vemos, los evaluamos, los valoramos, los exploramos, leemos toda su historia clínica y eso lo hacemos en la primera visita. Posteriormente le indicamos un TAC de simulación. Lo que llamamos el TAC de simulación es en el que vamos a planificar los volúmenes de tratamiento, es decir, las áreas anatómicas de ese paciente que llega a la consulta y que vamos a tratar, y que en este caso, en principio, es la mama. Después de esto hacemos una planificación de dosis junto con el servicio de radiofísica, es decir, vemos y decidimos qué dosis administramos en el tumor y vigilamos que en los órganos de riesgo no llegue una dosis superior a la permitida. ¿Para qué? Para que no ocurra el efecto ese de que transformemos la célula en otra que no debe ser, entre otras cosas. Posteriormente es el inicio del tratamiento. Normalmente, el día del inicio, hacemos una evaluación en la consulta de enfermería y después procedemos al seguimiento del paciente. Esta, digamos, es la cronología del tratamiento con radioterapia en un paciente que llega a nuestro servicio, ¿de acuerdo? El TAC de simulación es muy importante para nosotros, digamos que es lo fundamental. ¿Por qué? Porque es el nicho donde nosotros vamos a administrar el tratamiento. Es, digamos, como la mesa del quirófano para el cirujano con su paciente anestesiado. Entonces, el TAC de simulación tiene que estar bien hecho, bien posicionado y bien articulado. Como en el caso del cáncer de mama, es sin tatuajes, sin contraste, perdón. Realizamos lo que denominamos los tatuajes, que muchas de vosotras sabréis cómo son. Son unos puntitos prácticamente invisibles. Intentamos que sean lo menos visibles ahora, cada vez menos. Realizamos una inmovilización adaptada a cada paciente con estos objetivos. Tenemos que saber, como os he dicho, la ubicación exacta, la forma y el tamaño del área a tratar y tenemos que posicionar el cuerpo lo mejor posible, de forma favorable, para que sea cómoda y el paciente pueda aguantarlo. Esto es uno de los sistemas de inmovilización para realizar los tratamientos de mama. La paciente pone aquí los brazos y extiende su cuerpo aquí. Bueno, nosotros intentamos practicar una radioterapia de precisión. Insisto que el objetivo del tratamiento es atacar el tumor con la máxima dosis posible, intentando que esa dosis llegue como una especie de aguja, por decirlo de alguna manera, caliente en el tumor y que lo de alrededor reciba lo mínimo posible. Ese es el objetivo. Y por ahí van los tiros, en las nuevas técnicas de tratamiento. ¿Veis? O si observáis, por ejemplo, es un sistema de inmovilización en el que la paciente se posiciona con su anatomía. Esto es un material que es un saco que se va amoldando, se solidifica, pero con el cuerpo de la paciente se le hace, digamos, un molde, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como observáis, esta radioterapia de precisión se hace a nivel cuasi milimétrico porque colocamos en determinados tratamientos, como en este caso, que es esto es un marco estereotáctico. La estereotaxia, su nombre viene de unas coordenadas milimétricas que colocamos para poder localizar exactamente el tumor. Como veis, los sistemas de inmovilización y de mallado reproducen y se adaptan completamente a la anatomía del paciente, de forma que si una paciente tiene aquí una oquedad, pues la hacemos. ¿Para qué? Para que se mueva lo menos posible, como podéis observar ahí. Planificamos los volúmenes, elegimos la dosis a administrar, evaluamos el TAC inicial y determinamos los volúmenes que queremos y valoramos todos los órganos y las estructuras cercanas cuya integridad queremos preservar. En el caso de la mama, pues nos preocupamos de órganos como el pulmón, los pulmones, el corazón, la piel, la tráquea, el plexo braquial. Son todos esos órganos son los que vigilamos a la hora de administrar el tratamiento. Como podéis observar, digamos, este es el día a día de nuestro trabajo después de la consulta. Este es el TAC. Esta sería la mama operada, digamos. Esto es un corte, digamos, axial. Esto es un corte coronal y esto es un corte sagital. Entonces, podéis observar, esta es la forma en la que tratamos la mama, cómo entran los haces y esta sería la lesión. En todo momento podemos ver qué es lo que está sucediendo. ¿Veis? Observáis, esto es un volumen de tratamiento. Aquí tenemos el mismo volumen y aquí es donde vemos cómo se va recibiendo la dosis en el área que queremos tratar y cómo en los órganos
que delimitamos como de riesgo o que nos interese saber la dosis, lo que recibe. Aquí otro ejemplo, exactamente lo mismo. En este caso es una SBRT de la escápula. Esta es la escápula, ¿veis? Y es un tratamiento preciso solamente en esta localización, y si veis con todas las líneas como muy cerquita unas de otras, eso significa que toda la dosis se está administrando en esa localización. Bueno, vamos a hablar un poco de los efectos secundarios del tratamiento, que eso también hay que decirlo y se informan en la primera consulta. Los efectos secundarios pueden ser agudos y crónicos. Los agudos son los que acontecen en los primeros 6 meses post-radioterapia de la mama, y los crónicos son los que se quedan como secuelas remanentes a partir de los 6 meses. Suelen ser efectos locales, porque el cansancio que acontece en el primer mes suele ir eliminándose poco a poco. Los factores influyen factores a la hora de recibir esos efectos secundarios, de sufrirlos. ¿Cuáles son? Pues depende de la localización. Por ejemplo, si la piel está más fina, pues en esa localización habrá más toxicidad, que tengan cicatrices. Y después los factores intrínsecos, por ejemplo, si tienes una piel a lo mejor que ha sido muy castigada por el sol, pues es posible que tengas más, por falta de vascularización de esa piel, que tengan más efectos secundarios. Siempre hablando de efectos secundarios que ahora nombraremos en la gradación de la EORTC. Las enfermedades crónicas como la diabetes y la insuficiencia renal también hacen que la piel sufra más. Los hábitos tóxicos, por supuesto la edad, no es lo mismo tener 25 años que 75, eso es de lógica, y el estado nutricional. Y en esto he estado revisando y he visto, ahora que está tan de moda la macrobiota y la microbioma y tal, la piel, o sea, los bichitos, las bacterias saprofitas que tenemos en la piel también influyen en la dermatitis que vayamos a tener en el tratamiento de la mama. Bueno, factores influyentes, que esto me hace un poco grande. Por ejemplo, esta paciente, esto que veis aquí es un seroma. Evidentemente, este seroma con la radioterapia pues, se puede endurecer, se puede organizar y puede causar problemas de toxicidad. Por ejemplo, esta paciente tuvo la mala suerte de hacer un gran hematoma. O sea, es que esto ya llevábamos días esperando. Es que tuvo la mala suerte de hacer un hematoma, pues los hematomas muchas veces se organizan, los fibroblastos van a cuidar, a cicatrizar ese hematoma, y lo que hacen es endurecerlo más. Con la radiación provocamos fibrosis, pues entonces es algo como añadido, ¿no? Entonces, todos estos factores hacen que la toxicidad pueda ser peor. Por ejemplo, unas mamas muy grandes o unas mamas tóxicas, pues ¿qué hacen? Cuando tóxica significa que caen mucho por su peso o por su tamaño, que hace que toda esta piel de aquí, el roce cuando se está recibiendo radioterapia, pues se ponen peor. Estos son los factores que pueden influir. Aquí vemos otro seroma. Y bueno, estos son los efectos secundarios, un poco para recordar. Los agudos se dividen en 1, 2, 3, 4. Esto, vamos, yo no lo he visto, afortunadamente. El eritema intenso con los tratamientos de ahora es muy poco frecuente, y lo normal es que nos quedemos en una toxicidad grado 1 o grado 2. O sea, la piel se pone roja, se puede producir una descamación, se puede levantar un poco y normalmente, como veis, predominio en pliegues. ¿De acuerdo? Y ocasionalmente se inflama. El grado 3 y 4 ya os digo que es bastante infrecuente y es dependiente mucho de las condiciones excepcionales de cada paciente. Bueno, como veis ahí los grados de eritema, desde el inexistente al grado 1, grado 2. Esto revierte la mayoría de las veces. Igualmente aquí, diferentes estadios del eritema. Y esta fotografía es mía, pero esto vamos a ver, es una raya en el agua. Este fue un caso muy excepcional, pero este, por ejemplo, sería un grado 3 más bien. ¿De acuerdo? Y son muy, muy infrecuentes. Los efectos secundarios crónicos, ahí los tenéis expuestos en sus 3 gradaciones. Yo, como siempre digo a los pacientes, todos los efectos secundarios existen, pero los extremos son insólitos. Es muy raro encontrar una persona con las técnicas actuales que presente un grado 4 ni incluso un grado 3. Lo normal son estas, incluso el grado 2, ya, por ejemplo, teleangestasias vemos muy pocas, la atrofia prácticamente muy poco, y sí que, bueno, quizá algunas veces la fibrosis sí, y bueno, y la atrofia cutánea parcheada, pero todo lo demás es bastante infrecuente. Pero bueno, queda ahí reflejado como posibilidad de que pueda existir, esto está en blanco.
En nuestro tratamiento de precisión, digamos, quiero destacar, esto es lo que hacemos nosotros, la ISRT, claro, es guiada por la imagen porque le hacemos un tag, pero yo quisiera detenerme en estas dos, SBRT y SGRT, sobre todo SBRT, que significa estereotactic, que significa la estereotaxia, es localizar el tumor por unas coordenadas muy precisas a través de un marco estereotáctico y con unas técnicas de imagen como pueden ser la resonancia o el TAC, para administrar una dosis de radiación, como he dicho, muy alta y muy precisa, minimizando el daño a tejido circundante. Este es nuestro objetivo continuo. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que con el tratamiento con fotones de alta energía pues podemos eliminar lesiones tumorales. Y después, como novedad, la SGRT, que es la radioterapia guiada por superficie, en la que se van colocando sensores para que cuando el paciente se mueve, el tratamiento se vaya adaptando a esos movimientos. Bueno, ahora estamos, aunque es una cosa que ya salió hace por lo menos 3 o 4 años, para nosotros 3 o 4 años es una barbaridad, estamos implementando el tratamiento con DIHB, que son las siglas en inglés de inspiración profunda mantenida. ¿Qué ocurre? No sé si la mayoría de las que estáis aquí, si os habéis tratado con radioterapia, no habréis hecho esta técnica. No sé si se puede poner el enlace, porque esto era un vídeo, no se puede poner, ¿no? ¿Hola? A ver, ¿esto cómo es? No sé yo. Bueno, ¿qué he hecho, madre mía? Espérate, ¿pero qué ha pasado? ¿He sido yo? Ah, no. Pero esto no sé yo cómo se pone el vídeo. Bueno, el vídeo era un poco para explicar lo que es la técnica. Es una técnica que consiste, cuando tú estás tratando a la paciente, hacer una inspiración mantenida durante 20 segundos para alejar el corazón del campo de radiación y estar más seguro respecto a la toxicidad cardíaca. Esto, que parece una tontería y que parece muy tontorrón, nos exige un esfuerzo técnico, un esfuerzo de entrenamiento, porque a las pacientes hay que citarlas en la consulta antes, tenemos que hablar con ellas, hay que seleccionarlas, no todo el mundo es capaz de mantenerlo así y hay pacientes que son candidatas y pacientes que no. Se necesita tiempo para entrenarlas, tanto desde la consulta médica como de la consulta de enfermería. El vídeo no sé cómo ponerlo. Bueno, las dosis y los fraccionamientos, como veis ahí, esto era el tratamiento estándar. El tratamiento estándar ahora es este. Y después los esquemas de dosis alta, como os digo, y los esquemas paliativos. A mí me gusta hablar, y a muchos compañeros que tengo, de oncología intervencionista, no ya de radioterapia, porque ya la radiación estamos intentando utilizarla de forma ablativa. Ablativa significa como quirúrgica, ¿no? Intentando extirpar el tumor con la radiación. Sé que esto suena como muy fantasioso, pero realmente es por ahí van los tiros, ¿no? En eso estamos. Es el futuro en pacientes con enfermedad inoperable in situ. En enfermedad metastásica está demostrando consolidarse como muchísimos tratamientos en pacientes que tienen lesiones controladas con tratamiento sistémico, la forma de consolidarlas, incluso de eliminarlas. Y este es uno que a mí me encanta, que es una estrategia terapéutica en el tratamiento preoperatorio. Es decir, hay una serie de pacientes a las que podríamos darle tratamiento en la lesión de la mama, puede ser otra cosa, pero ahora estamos hablando de la mama, y después operarla y ver que esa lesión ha desaparecido. Eso suena bonito, le vamos a quitar el trabajo a los cirujanos. Bueno, este es, como veis, un dispositivo para hacer ese tratamiento con SBRT. Nosotros tenemos un ensayo en nuestro hospital, llevamos ya, creo que son 50 pacientes, creo que son 50, en el que este sistema ha sido diseñado, si os fijáis, mira, tiene esta curiosidad que veis, que es para que la paciente ahí, al tumbarse, las apófisis espinosas de la columna vertebral no estén en plano, se acomoden y eviten una cosa que vimos que iba en contra de esa precisión del tratamiento, porque la paciente realiza una posición antiálgica porque está incómoda. Entonces diseñaron este aparato, que lo tenemos en nuestro servicio, para poder realizar ese tratamiento de precisión. Como ya digo, este ensayo clínico llevamos 44 pacientes y administramos, ojo, 24 Gray en una sesión única, una sola sesión. Imaginaos, hombre, la selección de pacientes son pacientes con estadios tempranos y con lesiones alejadas de la piel. Como veis, mirad la localización tan precisa que realizamos.
Y bueno, imaginaos que en una sesión normal de un fraccionamiento habitual de 5, pues son 5,7 grays en una sesión. Aquí estamos administrando 24. Y de todas estas pacientes, ¿veis? La precisión, esto sería una reconstrucción tridimensional de los haces de radiación, de cómo inciden en la localización tumoral. Y, a ver, aquí es que se me ha ido el plano, este sería el plano axial y este creo que es el sagital y este el coronal. Localizamos la lesión y si veis, esto rojo es el máximo de dosis que damos sin digamos, prácticamente interceder en los tejidos circundantes. Otra imagen de los tratamientos que hemos hecho y de los pacientes que tenemos, pues hemos tenido, creo que han sido casi 90% de respuesta completa, 80 y algo, y creo que ha sido un 5% de respuesta parcial y un 5% de estabilidad de la lesión. Un 3% creo que solo han progresado. Por eso yo pongo esto y digo, es que realmente espero que el día de mañana podamos decir esto. Como diciendo, joder, hubo gente que se operaba incluso, figúrate que qué barbaridad, ¿no? Y espero que eso sea una realidad y que nosotros lo veamos. Otro aspecto destacable de la oncología intervencionista, porque esto ya no es radioterapia, esto es, como ya digo, ablación, es intentar eliminar la enfermedad con radiación. Siempre también a lo mejor ayudados por otros fármacos, pero fundamentalmente que le hagan sinergia al tratamiento. En estadios 4, este estudio es muy interesante y nos habla de que realmente proporciona una solidez y una estabilidad en pacientes metastásicas que nos abren una vía súper esperanzadora. Y este es un ensayo clínico que se ha publicado hace poco, en noviembre del 25, y es un fase 1 y no está randomizado, pero dosis preoperatoria en una sola fracción, ojo, y lo sorprendente de esto es que administraban 30, 34 y 38. Nosotros estamos haciendo una dosis de 24. Imaginaos, cuando leímos este artículo dijimos que somos muy poco valientes. La tasa de efectos secundarios en este estudio, preoperatorio, la tasa de efectos fue baja. Los tratamientos fueron bien tolerados hasta 38 grays. Eso es una barbaridad. Retrasar la cirugía más de 9 meses después del tratamiento, esto significa irradiación parcial de la mama, con terapia endocrina durante 2 meses, se asoció con un aumento de la respuesta patológica completa. Es decir, le administramos la superdosis de tratamiento y después la operamos a los 9 meses y 2 meses de terapia endocrina. Pues el hecho de retrasar los 9 meses se vio, que aumentaba la respuesta patológica completa, que es que cuando la paciente se opera, se saca el espécimen quirúrgico y la cirujana la manda a anatomía patológica y el patólogo dice, aquí no hay nada, la hemos curado con la radiación. Entonces, y la NPCR es, digamos, esto es una respuesta completa y esto es lo más cercano a una respuesta completa, ¿no? Por la N de NIA, de más del 90%, mientras que las dosis más altas no lo hicieron. O sea, que significa que ahí hay un periodo de tiempo que deberíamos investigar, biológico, o sea, que administrar 30, 34 y 38 no ofreció más control local, sí 30, pero esperando 9 meses hasta la cirugía. Pues ¿por qué? Porque la radiación necesita su tiempo para destruir, parece, ¿no? Pareciera eso. Estos hallazgos respaldan la investigación adicional como un posible enfoque no quirúrgico para pacientes seleccionadas en pacientes con cáncer de mama que tengan receptores positivos y siempre en estadios iniciales. Como digo, este es el estudio que está súper chulo, eran 44 pacientes, pero bueno. 30, 34 y 38. Ya os digo que esto es cuando en una sesión normal se administran 5 o 5,7. ¿Cuáles son las vías de investigación? Como ya digo, hipofraccionamiento extremo, intentar administrar la máxima dosis en el menos tiempo posible, hacer una radioterapia de alta precisión y adaptativa, es decir, que si una paciente la estamos tratando a lo mejor de una localización y adelgaza o el tumor se reduce mucho y tenemos que seguir tratándolo para hacer que sea más precisa y exacta, pues poner los medios para adaptarnos a esos cambios anatómicos,
hacer desescalada en los ganglios linfáticos, ya cuando hay unas respuestas a los tratamientos sistémicos, no realizamos radioterapia en los ganglios, pero deberíamos hacer estudios o promover estudios que nos permitan determinar qué pacientes son las adecuadas, las idóneas. Personalizar siempre el tratamiento, intentar desarrollar pruebas basadas en análisis de sangre para identificar qué pacientes se benefician o no de radioterapia, porque, insisto, todas las pacientes con cirugía conservadora sí, pero ya hay unos perfiles que nos están diciendo que no. Y, por supuesto, radioterapia junto con nuevos fármacos. Yo siempre digo que nos tenemos que asociar con los inmunólogos, con los inmunoterapeutas. Incluso, mira, este estudio también era muy interesante. Hay unos fibroblastos. Los fibroblastos son unas células que fabrican pues, fibroelastina, y hay unos subtipos que son fibroblásticos asociados al cáncer. Pues hay un análisis que identifica qué tipo de estos fibroblastos asociados al cáncer podrían perfilarnos unos pacientes que tuvieran unos tumores con unos perfiles inmunes que nos dieran el escenario para realizar tratamientos o para identificar, para no realizar tratamientos, para ver qué pacientes son los resistentes a la radioterapia. Pues, por ejemplo, o bien todo lo contrario, por ejemplo, ver pacientes que sean portadores de estas proteínas y que son especialmente radiosensibles en pacientes HER2 positivos, HER2 negativos con receptores hormonales positivos. Todos estos estudios es perfilar pacientes, no matar mosca a cañonazo. Esa es la investigación, esa es la línea. Y, como digo, seguirá la conclusión, podría ser cuáles son los determinantes moleculares clave de la radioresistencia o, de lo contrario, de la radiosensibilización para poder perfilar qué pacientes se benefician o no. Como digo, en este ensayo se vio que la tiaflavina interactúa específicamente con este canal celular, intracelular, y hace que seamos pues, más radiosensibles a la radioterapia. Identificó un gen novedoso asociado con la resistencia en el cáncer de mama HER2 y demostró que la tiaflavina funciona como un radiosensibilizador. O sea, personas que tienen ese perfil radioresistente, si tú tienes esta proteína, este canal, y te administro esto, te convierto en sensible a la radioterapia. Pues por ahí tenemos que investigar. Y, por supuesto, otro tema apasionante es la inmunorradioterapia, agentes inmunológicos potenciados por la radiación. Todo lo que tenéis aquí, sinergia entre radioterapia y el sistema inmunitario se ha observado, pero no se comprende bien a nivel básico. Las células se comunican, se dicen cosas, el efecto abscopal es el gran conocido desconocido, conocido porque se describió hace mucho tiempo, pero creo que no lo aprovechamos lo suficiente. Y por ahí va también, tenemos que conocer cuáles son las dosis óptimas. A lo mejor no son 24 Gray, a lo mejor son 32 o 34, no lo sabemos. Y por eso tenemos que seguir perfilando estos ensayos clínicos. La respuesta inmunitaria sistémica inducida por radioterapia es súper importante conocerla. Todos esos mensajes que lanza la célula cuando se destruye, cómo se destruye y a la dosis a la que se destruye. Y ya os digo que estas son las líneas de investigación que han aumentado el entusiasmo por este nicho, ¿no? Estos son los retos, como insisto, identificar los perfiles de pacientes, identificar biomarcadores, el ultrafraccionamiento, y para mí esto es muy, muy importante. Yo siempre lo digo, informar al paciente, digamos, entre comillas, digo, perder el tiempo no, es ganarlo después. Informar al paciente de todo su proceso, acompañar. No vais a estar solas, vamos a estar acompañando, amparando. Y evitar dudas promueven una mejor percepción del tratamiento. Cuando una paciente se siente segura, admite mejor el tratamiento, admite hasta mejor los efectos secundarios, entre comillas. Y sobre todo también previene de posibles complicaciones. Y esto creo que son los 4 retos a los que nos enfrentamos los oncólogos radioterápicos. Y muchas gracias. Creo que ya he terminado. Sí. Sí, me falta esta. Muchísimas gracias, Elvira, por esta maravillosa presentación, por hablarnos de todas esas innovaciones en el ámbito de la oncología radioterápica.
Vamos guardando notas y cuestiones para después, cuando llegue el momento de la mesa redonda. Y ahora seguimos hablando de otro de los tratamientos fundamentales del cáncer de mama, uno de los últimos pilares y que más innovación también ha sufrido en los últimos años, todos los tratamientos sistémicos, quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas. Y para ello os aseguro que tenemos aquí una de las mayores expertas y una de las mejores personas de confianza que tenemos para asesorarnos en este campo. Ella es la doctora Mónica Cejuela, viene del Servicio de Oncología Médica del Hospital Virgen de Rocío, también del Comité Multidisciplinario de Cáncer de Mama. Así que, Mónica, muchísimas gracias por aceptar la invitación y cuando quieras estamos preparados para escucharte. Nada, yo gracias, Jesús, por invitarme, que yo encantada de estar aquí. Lo único, yo voy a intentar simplificar un poquito la charla y también insistiros, si no son preguntas personales, pero hay alguna duda que tengáis durante la sesión, levantáis la mano y me paráis. Prefiero que avancemos poquito, pero que los conceptos clave lo tengamos claros. Y después también un poco indignada con el programa porque han puesto quimioterapia y os iba a escribir para que me quitarais quimioterapia. Porque en la charla os quiero mostrar también que ya los oncólogos somos más que quimioterapia y que esto es algo que vamos dejando afortunadamente un poquito atrás. Uy. Aquí me lo han cambiado, pero eso no era el inicial. Bueno, yo he puesto tratamiento sistémico en oncología. Y importante, yo sí que quería destacar que voy a hablar de muchas generalidades, que nadie piense en su caso en particular, que sé que es difícil, pero que intentemos no llevarnos a nuestra situación porque después cada paciente es un mundo y muchas veces incluso como cuando los oncólogos nos preguntan a algún paciente, si no nos dan todos los datos puede que no demos la respuesta acertada. Entonces, que no impersonalicéis en la medida de lo posible porque esto es todo muy general. ¿El porqué del cáncer? Un poco llegando a la base, pues explicaros que el cáncer son células que por muchísimas razones, no hay una, dos ni tres, pierden el control de la división y también tienen la capacidad de emigrar de donde nacen. A la izquierda hay un gráfico que es muy frecuente en oncología y que actualizamos todos los años porque son una serie de cambios que son necesarios para que una célula evolucione a cáncer. O sea, no es que solo una célula crezca, sino que tiene la capacidad de separarse de su entorno, que tiene la capacidad de migrar a la sangre. Son una serie de mecanismos que son una condición necesaria, por lo que no es una circunstancia fácil. Y también destacar con esto que muchas veces cuando se hablan de fármacos novedosos, son muchas las condiciones que dan lugar a cáncer y son muchas las condiciones que tenemos que todavía que aprender y tratar para curar esta enfermedad, por desgracia. Esto es un poco el desarrollo, vemos la primera es el grupo de células que empiezan a fallar, que empiezan a tener defectos y que empiezan a salir de donde nacen y dar lo que por desgracia hablamos de metástasis. Ya he dado un poco la nota negativa, pero ahora voy a daros otro contrapunto. Desde el año 1900 que Virchow empieza a describir unas células que empiezan a crecer más de la cuenta, hasta que después también llega lo que es la bala. Se habla inicialmente de la quimioterapia como una bala que es capaz de destruir células defectuosas, hasta que posteriormente, ya como nos contó nuestra compañera la cirujana, pues se empezó a operar para curar cáncer de mama, o desde que Marie Curie descubriera la radioterapia, se ha ido evolucionando en muchos avances que nos han llevado a donde estamos hoy. A la izquierda he puesto un libro que lo puse ya el año pasado, pero a mí me parece un libro muy, muy bonito, Café para cafeteros, pero nos explica cómo empieza el cáncer, cómo se descubre y cómo se empieza a buscar fondos para tratar esa división celular y cómo se empiezan a poner agentes de quimioterapia supertóxicos para tratar a niños con enfermedades hematológicas y cómo llegamos hasta el día de hoy. Otro paso, si en 1900 estábamos en ese punto, en los 2000 descubrimos en cáncer de mama que no todos los cánceres de mama son iguales y que hay unos tipos diferentes a otros y que cada subtipo se beneficia de un tratamiento diferente. Son los subtipos de Charperú y fue un poco la revolución para los oncólogos de mama. Y esto es un esquema que puse el año pasado de cómo han ido avanzando en los últimos 23 años los distintos tratamientos sistémicos de oncología en cáncer de mama, pero este año ya hemos puesto un poquito más, ya tenemos varios puntos más. Con esto quiero decir que a pesar de que el tiempo no ha pasado mucho tiempo, vamos progresando y vamos teniendo nuevos tratamientos.
Este es el esquema que han comentado los compañeros sobre las incidencias y la mortalidad. Y bueno, creo que van siendo puntos positivos que vamos alcanzando cada vez más la curación. Cuando llega un paciente a un oncólogo, siempre tenemos que tener, uno, el estadiaje, que lo miramos por el TNM, el tamaño del tumor, los ganglios afectos y si hay enfermedad fuera de la zona o no, que es la metástasis. Y después el tipo de cáncer de mama. Tenemos 4 grandes tipos, los luminales A, los luminales B, HER2 positivos y triples negativos. Los luminales son los hormonales, son sinónimos. Los HER2 son los que tienen la sobreexpresión de ese marcador, que no voy a entrar en este momento, y los triples negativos son los que no tienen el HER2 y no dependen de las hormonas para crecer. Con estos 2 datos, cuando un oncólogo ya puede proponer algo de tratamiento. Los tratamientos pues pueden ser locales, que es los que han explicado tanto Elvira como Manoli, sobre la cirugía y la radioterapia, o tratamientos sistémicos, que somos los que damos los oncólogos, bien en estadios localizados o bien ya cuando la enfermedad es metastásica. ¿Tipos de tratamiento? Pues vamos a empezar por la quimioterapia. Hablaremos de inmuno, de terapia endocrina, terapia dirigida e inmunoconjugado. Para que veáis, esto es un esquema de distintas células tumorales, la relación entre ellas y cómo van actuando distintas dianas terapéuticas en distintos niveles. Por lo que explicaros en relación a lo que hablábamos antes de los pasos, que es algo más complejo y que cada tratamiento va a un objetivo determinado. La quimioterapia, pues tenemos distintas familias de quimioterapia y a nivel de las células actúa a distintos puntos. El fin de la quimioterapia para la división de la célula, por eso afecta a las células que crecen más rápido en nuestro cuerpo, como son pues, las células tumorales, pero también las células del pelo, las células de la mucosa, las uñas, la piel, y por eso los efectos secundarios o las células hematológicas, las de la sangre. Y por eso cada una también, como actúan a distintos niveles, los perfiles de toxicidad son diferentes, o por eso los oncólogos vamos cambiando quimioterapia tras quimioterapia, porque como no actúan igual, es un mecanismo diferente. Perdón. Esto es lo que hablábamos de la quimioterapia. No voy a entrar más porque quiero proseguir a los distintos tratamientos que me parece más interesante, algo menos clásico. La inmuno. Os he puesto este gráfico porque a mí me gustaban mucho estos dibujitos en mi infancia y yo siempre me imaginaba las defensas como estos policías blancos. O sea, son unos policías blancos que van atacando a las bacterias o aquellos exógenos en nuestro cuerpo. Pues bien, aquí tenemos las células tumorales, ya sabemos que crean un entorno de inmunosupresión, se esconden de nuestras defensas, porque lo ideal es que nuestras defensas descubrieran esas células como algo defectuoso, algo que no debería estar ahí, y las destruyera. Pero uno de los mecanismos del cáncer es esconderse de la respuesta inmunitaria y crecer. Hoy en día la inmunoterapia lo que hace es hiperactivar a nuestras defensas, activa de más a nuestro sistema inmune y así conseguimos activar a las defensas contra el propio tumor. ¿Qué pasa? Que los efectos secundarios de la inmunoterapia no son los de la quimioterapia, como las náuseas, el pelo o el cansancio, pero sí son fenómenos autoinmunes, potencian el sistema inmune contra nuestro propio cuerpo en muchas ocasiones y puede dar inflamación del riñón, inflamación del tiroides, inflamación del pulmón, de cualquier estructura de nuestro cuerpo. Y es lo único que es peligroso de la inmunoterapia. Bueno, lo único es lo peligroso. En cáncer de mama, por la inmunoterapia en otros tumores ha sido un boom, pero en cáncer de mama sí que no ha sido tan revolucionaria. ¿Por qué? Porque la inmunoterapia ataca esos tumores. Le he dado yo algo, seguro. Ayuda, porfa. Ahora. Entonces, ataca sobre la inmunoterapia es eficaz sobre todo en esos tumores calientes que hablamos, con muchas mutaciones. Por ejemplo, el melanoma en cáncer de pulmón ha sido un boom y ha sido uno de los grandes avances. En cáncer de mama, inmunoterapia sola, no. En combinación con quimio. ¿Por qué? Porque lo que hace es que la quimio mata las células, se activan más células y hay más destrucción celular y con la inmuno a la vez identifica esas células que han muerto y es capaz de destruir más al propio tumor. Y solo tenemos indicación en cáncer de mama triple negativo porque es el tumor con mayor cantidad de mutaciones dentro del cáncer de mama y es aquel más caliente dentro de los cánceres de mama. Y únicamente indicación, pues eso, en cáncer de mama metastásico en primera línea en pacientes que tienen un marcador que se llama PDL1 y en cáncer de mama localizado sí que desde hace año y medio
nos lo permiten poner en tumores que sí que sean un poco grandes o que tengan ganglios afectos como tratamiento junto con la quimio y preventivo después de operarse. Esto es lo que hemos hablado. Y en tercer lugar, la terapia hormonal. La terapia endocrina es para los tumores luminales. Los demás tumores no nos va a aportar ningún beneficio. ¿Qué hace la terapia endocrina? Pues fundamentalmente disminuye la producción hormonal. Sabemos que la glándula mamaria es un tejido que depende mucho de las hormonas, de los estrógenos y la progesterona. Esto es un mecanismo que altera el tumor para crecer más de la cuenta y se aprovecha de él. ¿Con esto qué buscamos? Pues disminuir la producción hormonal, bien en la grasa, que es donde se produce principalmente en mujeres menopáusicas, por eso somos tan insistentes con el control del peso en el cáncer de mama, o a nivel ovárico en las pacientes premenopáusicas. También con la terapia hormonal lo que hacemos es bloquear los receptores hormonales dentro de las posibles células tumorales y así también bloqueamos la reproducción celular. Y por eso, por este rollo que os he explicado, la terapia endocrina da los efectos secundarios de una menopausia. Esos sofocos, el pelo más quebradizo, la piel más seca, los dolores articulares, el cansancio, porque es una menopausia que estamos induciendo con nuestro tratamiento. ¿Qué pasa? Que una de las grandes revoluciones en cáncer de mama han sido los inhibidores de ciclina, que se tienen que combinar con hormonas. En pacientes luminales sabíamos ya que uno de los mecanismos para que el tumor crezca es alterar las proteínas que controlan el crecimiento de la célula. O sea, la célula tiene un ciclo de crecimiento que es un ciclo literal. Pues que pase a las distintas fases está controlado por unas proteínas que se llaman ciclinas. Pues los tumores alteran estas proteínas y con estos fármacos lo que hacemos es bloquear estas proteínas alteradas y tratamos por un lado con la terapia hormonal y con otro la ciclina. Y estos fármacos la verdad que son un gusto porque en general son relativamente bien tolerados y hemos conseguido aumentar la supervivencia de las pacientes, sobre todo metastásicas y localmente avanzadas. Estos son los ensayos que dieron la aprobación. A los oncólogos nos gustan bastante estas grafiquitas porque nosotros con esto representamos la supervivencia. En azul, por ejemplo, vemos el paciente que no ha recibido la ciclina y en rojo el que sí. Veis cómo las rojas son los pacientes que van sobreviviendo a lo largo del tiempo y son superiores que la línea azul. Lo mismo con el azul y el amarillo y lo mismo con el otro fármaco. Son las 3 ciclinas que hoy en día tenemos comercializadas. Estos son los estudios de tratamiento en adyuvancia, es decir, en prevención, donde igual vamos viendo cómo las curvitas se van separando cuando damos estos fármacos en pacientes que han sido operados. Y la terapia dirigida. Ya hemos hablado de la quimio, ya hemos hablado de la inmuno, ya hemos hablado de la hormona. Ya vamos afinando más, aunque parezca ya que lo último más dirigido no es todavía lo más dirigido que podemos conseguir. Ya vamos identificando mutaciones en las células tumorales, como son la mutación de IP3K, la mutación en BRCA, y ya además tenemos fármacos contra estas mutaciones. Como oncólogo, pues es una chulada, porque ya voy poniendo algo contra el error al que es adicto mi célula. Por desgracia, pues al final la célula aprende a evadirse de ese mecanismo, pero bueno, ya son fármacos dirigidos y que nos va dando una esperanza de tener un tratamiento más focalizado a lo que tengo y más personalizado a la paciente, por supuesto con menos efectos secundarios, porque ya no estamos con la quimio tratando a toda célula que crece más de la cuenta. ¿Y cómo identificamos estas mutaciones que hablo? Pues bien, en la biopsia se la pueden hacer los patólogos u otras. Se hace lo que se llama biopsia líquida, que es coger una muestra de sangre y buscar células tumorales que tengamos y analizarlo en estas células. Y ya esto es el siguiente nivel de modernidad, lo inmunoconjugado. Esto es una molécula que yo la cojo y la dirijo contra una proteína de la célula, pero le voy a añadir quimio. Entonces, esta quimio va a llegar solo a las células a las que se pegue mi molécula. Ejemplo, el trastuzumab deruxtecan a muchos sonará porque se ha hecho bastante presión porque es un fármaco bastante caro y que se acaba de aprobar en cáncer de mama. Vemos que es una molécula contra el HER2. Esta molécula es la defensa de un ratón, literal. Cogemos las defensas de un ratón, las cojo en el laboratorio y las dirijo contra el HER2. Tú vas a reconocer al HER2 cuando yo lo meta en la sangre.
Pero cuando te pegues a la célula con ER2, le metes la quimio. Pero tú vas a matar esa célula y al morir esa célula, esa quimio se libera y mata la de alrededor. Entonces, la base es súper interesante, el problema que sigue llegando algo de quimio al cuerpo. Entonces, los efectos secundarios no son tan inocuos como una terapia dirigida al 100%. Pero sí que estamos viendo con esto, son fármacos que están siendo bastante prometedores y creo que vamos encaminados a mejorarlo. Todavía tenemos que estudiar más, pero yo creo que la idea es que vayan cada vez más focalizados. Es un ejemplo de trastuzumab deruxtecan, que inicialmente pues, se ha comercializado para el ER2, donde conseguimos que un 20% de las pacientes metastásicas hagan una respuesta completa, o sea, el tumor desaparezca en el TAC. Y eso son cosas que hace 20 años, como mostraba, no se veía. Hace 20 años todavía estamos aprendiendo qué tipo de tumores teníamos. Bueno, y esto también como apunte, que ya también son fármacos que son más activos a nivel cerebral, que es algo que nos preocupa a los oncólogos, porque sabemos que el cerebro está envuelto en una barrera que hace que los fármacos no lleguen tan bien, y son fármacos que también van adquiriendo la capacidad de proteger el sistema nervioso central. Otro inmunoconjugado, que no voy a entrar porque vamos un poquito ajustados, pero sí mencionaros 3 cositas más y ya no os lío. La plataforma genómica, pues hace unos 15 años toda paciente que había tenido un cáncer de mama y que se operaba, se le ponía quimio. Hace unos 15 años eso, se descubrió que podíamos con algunas pruebas identificar pacientes en las que no teníamos claro hasta qué punto la quimio aportaba un beneficio, pues visualizar genes de agresividad, de invasión, de proliferación y con estos genes determinar si la paciente se beneficia o no de quimioterapia. Se escogen pacientes muy seleccionadas que han sido operadas. Hay 4 plataformas a día de hoy comercializadas. Yo voy a hablar de Oncotype, que es la que yo me siento más cómoda, en la que suelo utilizar más. Y esta plataforma se miran los genes del tumor que han quitado, o sea, el tumor ya fuera, y nos da una puntuación. Y según esta puntuación vemos si la paciente se beneficia o no. Y la verdad que nos ha dado bastantes alegría como oncólogos porque se han podido librar muchas pacientes y se libran de quimioterapia por esta prueba. Se está intentando que esta técnica también se aplique a los tumores HER2 positivos y triple negativos. Todo esto está en desarrollo y todavía no lo tenemos identificado. Bueno, identificado no tengo suficiente evidencia para apoyar el uso sistemático de estas pruebas, pero de cara a unos años sí que serán práctica clínica, tal como está fluyendo la oncología. ¿Qué es un ensayo clínico? Pues yo como investigadora y como oncóloga no podía irme sin mencionarlo, porque creo que los ensayos clínicos es la base de que esto avance, de que los pacientes reciban nuevos tratamientos, que los pacientes están más controlados y es la forma de testar nuevas moléculas que pueden ser mejor que lo que ya tenemos. Los ensayos clínicos fundamentalmente tienen 4 fases. Los fases 1, que son cuando ya veo que algo es bueno en animales y que a nivel de laboratorio es prometedor, pero necesito testarlo sobre todo a nivel de dosis y tolerancia en pacientes. Cuando pasan esta fase, pasaríamos al fase 2, que ya cojo un grupo significativo de pacientes y testo que realmente sean eficaces. Cuando pasan esta fase, que todo esto son años de evolución, no es algo que se haga de la noche a la mañana, se pasa a un fase 3, donde ya, si ya sabemos que algo es bueno en humanos, se compara con lo que ya hacemos en el resto, siempre que los resultados sean equiparables anteriormente. Y si ya a partir de la fase 3 los fármacos van a comercialización, es lo que empieza a ser la práctica clínica. Y ya la fase 4 es postcomercialización, que es cuando ya es algo, sabemos que es bueno, pero las agencias nos piden que demostremos más en más pacientes o nos ponen una pega del ensayo clínico. Pero bueno, insistir que muchas veces el paciente llega a consulta, se le explica y me dice, voy a ser una rata de laboratorio. Pues no, en general cuando se propone, porque hay una evidencia científica detrás y hay algo prometedor. No siempre va bien, pero es algo que a lo mejor el médico sí que cree que puede ser beneficioso. Y un coletazo, porque ahora cada vez los pacientes preguntan más en consulta sobre dieta, sobre ejercicio, sobre magnesio, cúrcuma. Y, por desgracia, muchas veces no tenemos tiempo en la consulta para tratar estos temas. Entonces, sí que destacar un poco lo que es la medicina integrativa, porque es lo que deberíamos hacer, pero no hacemos en la consulta, que es un abordaje integral del paciente, que esto no es medicina alternativa, que la medicina alternativa es cuando alguien decide pues, no darse algo
en un hospital e irse a buscar otras terapias con menos evidencia científica. Hay quien trata el cáncer con hongos, hay quien trata, cada uno puede hacer lo que quiera, pero es algo que no está estudiado, entonces no puedo defenderlo como científica. Y destacar porque, sobre todo en Estados Unidos, está siendo el boom, o sea, ya casi la mitad de los pacientes en Estados Unidos van por estas líneas de medicina. Y el problema también, esto que nos encontramos, es que la mayoría, según las estadísticas, la mayoría de la gente lo encuentra en internet o se lo cuentan los amigos. Entonces sí que hay que darle una vuelta como oncólogo a cómo enfoca esto, porque la dieta alcalina, que si el azúcar en la dieta, que las técnicas y batidos para subir las defensas, pues igual sí que nosotros deberíamos aprender o dejar tiempo para manejar esto con los pacientes, ¿no? Que no olvidemos que al final pues los pacientes tienen deberíamos incentivar a hacer deporte, que ya es la única medida de medicina integrativa que ha demostrado impacto en supervivencia. Ya tenemos estudios que los pacientes que hacen ejercicio viven más. Y bueno, también nosotros manejar todas estas dudas de dieta o del paciente per se que planteo. Y ya esto es lo último. Sí que revisando hace poco, a raíz de una sesión, la guía de medicina integrativa americana, me llamó la atención que había un artículo que decía, ojo, estamos nosotros peleando por fármacos, los ensayos clínicos, todos los perrolatas que os he escrito de nuevos fármacos, por a lo mejor fármacos que aportan 3 meses de beneficio, y a lo mejor se hizo un estudio donde mostrábamos la calidad de vida en pacientes, le hacemos cuestionarios de calidad de vida al paciente al principio y después de una intervención o de un tratamiento. Y mirando calidad de vida y síntomas en pacientes, aumentábamos la supervivencia. O lo del deporte, se hizo un estudio en pacientes con cáncer de colon operado, el año pasado se publicó en el Congreso Americano, y se les hacía una intervención de deporte, y se vio que impactaba, que vivían más los pacientes. Y a lo mejor son medidas más sencillas y más baratas, y no las aplicamos o no vamos fluyendo hacia eso. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Cejuela por esta presentación impecable no sobre quimioterapia, sino sobre tratamiento sistémico, que nos ha hecho una breve reivindicación sobre lo que hacen los oncólogos médicos. Así que nada, simplemente comentaros una cosita debido a las incidencias. Como sabéis, tenemos una alerta amarilla para mañana, ¿de acuerdo? Así que se va a posponer el segundo día de la jornada, día que vamos a dedicar al cáncer de pulmón. Hasta nuevo aviso, iremos convocando el próximo evento, pero de momento no vamos a llevarlo a cabo, más que nada por la seguridad de la ciudadanía, que no nos permite pues, la apertura de infraestructura o de instalaciones municipales, ¿vale?